¿Qué opinión te merece Pedro Sánchez como presidente? Pedro Sánchez, a día de hoy, dentro del partido, es un líder sólido y un líder incuestionable. Las leyes progresistas de este país son gracias a gobiernos socialistas. Y a la militancia del PSOE a la hora de poder tomar este tipo de negociación, el rumbo, ¿se os consultó sobre la amnistía? ¿Debería tener algún tipo de consecuencia o repercusión que tú prometas cosas prometas cosas que luego no vas a poder cumplir? Cataluña independiente, mi opinión es que no va a ser nunca, eso es una utopía. Con Cataluña siempre, yo creo que realmente Sí, que hay catalanofobia. Sí. Hostia, catalanes, como algo incluso sociológico, patológico hacia esas personas, Claro, como si fuesen algo raro. Y hablando de líderes, Abascal, ¿qué te parece? A mí me parece una barbaridad. Yo ese hombre me da miedo. Tema piscina en Benicarló. Sí. Todos los días he hablado de la piscina Claro. en el ayuntamiento y he tenido reuniones. Todos los días de mi vida. La piscina se cerró en ese momento por un decreto de Pedro Sánchez. Boulevard. El Boulevard, muy bien, de la antigua Nacional. Objetivo que tenía. Yo creo que ahí hubo pues una operación de Claro, para contra quien... mí, ¿no? Yo creo que fue una operación en contra de mí en lo personal, desde dentro y desde fuera. Buenos días, bienvenidos a The Cucast. Segunda entrevista, tercer episodio de The Cucast. ¿Qué tal, Ferran? Pues hola, buenas, muy bien. La verdad que quería daros las gracias a todos porque el anterior vídeo tuvo muy buena acogida. Sí. Y nada, si os gusta el contenido, solo que os suscribáis y deis like a este vídeo y a los subsiguientes. Y nada, vamos a seguir en esto. Hoy tenemos aquí a una persona bastante relevante en la zona. Sí, la vais a conocer, sobre todo los que sois de aquí, por supuesto. Hoy traemos a una persona que ha sido alcaldesa Sí, de Benicarló. es un hito histórico porque fue la primera alcaldesa en democracia de esta localidad. Y también porque tuvo la primera mayoría absoluta del PSOE. El PSOE y primera alcaldesa del PSOE también. Claro. La verdad, estamos, un poco Sí, nerviosos. Yo no soy experto en el tema porque evidentemente vamos a hablar de política. Sí, hoy va a ser de política el vídeo, así que los que os gusta la política vais a estar a gusto. Y la gente de aquí, lo van a disfrutar igual porque conocen a esta persona. ¿A quién tenemos, Ferran? Ya la gente ya lo sabe, pero ¿a quién tenemos? Buenas, Charo, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días. Bueno, la verdad, pues encantada de estar aquí con vosotros. Me sorprendió mucho que me llamarais, ¿no?, para hacerme una entrevista, pero os felicito por esta iniciativa y seguro que será un éxito, de verdad. Sois dos personas jóvenes con empenta, que se dice en valencià, o sea, la verdad es que me gusta mucho, ¿no? El programa, lo vi, el primer programa, y me pareció muy interesante y bueno, ojalá tengáis mucha suerte y que tengáis muchísimos oyentes, porque de lo que se trata es de eso, de que lleguéis a muchísimo público. Muy bien. Tengo que hacer una puntualización de vuestra presentación. A ver. Yo sí que he sido la primera alcaldesa de Benicarló, tanto en la democracia como en la historia de Benicarló. Benicarló, la carta de poblament es del año 1236, con lo cual yo a los niños que venían en el ayuntamiento siempre les decía, cuando lleguéis al colegio, hacer una resta del 2023 menos 1236, sabréis los años que tiene Benicarló como pueblo. Pues yo soy la primera mujer alcaldesa. Hasta el año 2015 una mujer no fue alcaldesa de Benicarló. Y por otra parte, el Partido Socialista es verdad que en la democracia ha gobernado poco, o sea, no ha tenido... hay municipios donde gobierna, pues esa es la tendencia, ¿no? Es más de derechas o de izquierdas, pero sí que es verdad que en el año 1987, del 87 al 91, el alcalde fue Juan Vicente Rambla, del Partido Socialista, y también tenía mayoría absoluta. Luego, a partir del año 91, ya gobernó el Partido Popular, exceptuando los 2 años del 2005 al 2007, que fue la moción de censura del PSOE con el Bloc, y fue alcalde Enrique Escuder, y luego sí que es verdad que yo he tenido pues la mayoría absoluta más... Pues todavía es más privilegio y todavía nos podemos poner un poquito más nerviosos para hablar. Un poquito, un plus. Pero bueno, una presentación Pero pues, sí, correcto. Puntualizar también pueblo-ciudad, que eso ¿Cómo hablamos? teóricamente... ¿Pueblo-ciudad? Pueblo-ciudad. Creo que Benicarló es una ciudad. Ciudad, ¿no? Es que en valenciano decir pueblo queda como muy acogedor, pero No, claro. vamos a decir que es una ciudad. Sí, al final. tenemos la Claro, costumbre aquí de Benicarló decir... es una ciudad de claro. casi 30.000 habitantes, o sea que ha crecido mucho. su Claro, población tenemos la en los costumbre de últimos decir años. pueblo, los de aquí, pero en realidad es una ciudad, Hombre, teóricamente. porque la expresión en valenciano sí Claro, que es... poble. No anem al poble, pero no decimos nos vamos a la ciudad, pero sí que a ver, la Queda ciudad de bien. Benicarló, Queda muy de a mí me Madrid. gusta decir La ciudad. la ciudad de Benicarló, cuando Bien. se habla así, pues en genérico, Claro. si no, pues...
Bueno, por empezar un poquito, ¿no? ¿Tú cómo te interesaste por la política? ¿Cómo empezó todo? Pues la verdad es que yo he de confesar que en mi casa, yo soy de Vinaros, ya sabéis que soy de Vinaros. Del pueblo de al lado, para los que no nos conozcáis. Pues mi padre sí que era una persona que le gustaba la política y eso pues también se transmite a los hijos. En mi casa también se habla de política. Siempre que en una casa se hable de política o que realmente pues se interesen por los temas políticos, pues eso se transmite a los hijos, ¿no? Y a mi padre le gustaba. Mi padre se casó muy mayor y había sido una persona de la República, o sea, era una persona que pertenecía al Partido Republicano y luego pues pasó todo el tema de la Guerra Civil Española y tal. Quiero decir que en mi casa se hablaba de política. Pero yo me casé en el año 82, me vine a vivir a Benicarló y la verdad es que yo tenía mi profesión, yo soy profesora de matemáticas, aprobé las oposiciones en Cataluña, luego pues trabajé en el Instituto del Perelló, en Ulldecona y luego ya pedí traslado pues a Benicarló. Y he sido una persona que me he dedicado a trabajar, a cuidar a mis hijos y también es verdad que siempre he sido una persona que siempre he tenido tiempo para todo y entonces pues estuve participando en... Si mis hijos iban al colegio, pues yo era de Lampa. Si mi Como que hija, siempre he estado muy implicada, ¿no? de gimnasia rítmica, pues yo era la presidenta del club. Si mi hijo pues estaba en otra asociación, pues yo siempre me implicaba mucho, ¿no? Con lo cual, pues es verdad que una persona que pertenece a muchas asociaciones o que está metida en el tejido asociativo de una ciudad o de un pueblo, pues tiene mucha probabilidad de que alguien piense en ti para en una lista. Te considera un candidato válido para, ¿no? Una lista electoral. Muy Exacto. Claro. Yo tenía la formación y tenía pues la aceptación social, digamos, Sí, ¿no? Con lo cual, eso te va generando también. Exacto. De manera que a mí en el año 2007, que era alcalde Enrique Escuder, como digo, a raíz de la moción de censura que se hizo en el Ayuntamiento de Benicarló en el año 2005, pues Enrique Escuder pensó en mí para ir en la lista del Partido Socialista al Ayuntamiento de Benicarló. En aquel momento mis hijos eran mayores y yo pensaba que era una opción interesante, ¿no? Pues de conocer más cómo funciona un ayuntamiento, pues de poder colaborar, ¿no? En la mejora de Benicarló. Y bueno, pues sí, empecé ahí, ¿no? El año 2007 entré en una lista electoral para las municipales de ese año. No ganó el Partido Socialista, ganó el Partido Popular, el alcalde fue Marcelino Domingo en el año 2007. Marcelino Domingo tenía 12 concejales, el Partido Socialista tenía 7 concejales y 2 concejales Compromís, que no sé si era el Bloc o era El Compromís. blog, sí. Muy bien. También algo que le añade un poco más de dificultad es que tú eres de Vinaroz, que es el pueblo de al lado. Sí, sí. No sé en el resto de países, pero en España es muy común la rivalidad de pueblos colindantes de uno y el otro. Es lo que tiene aún más... A ver, que una complicación. nos llevamos bien. Nos llevamos bien, pero siempre está ahí la sí. rifirrafe, muchas veces más coña que otra cosa. Es raro, sí, pero es raro Pero que sí, está ahí, a nivel el ayuntamiento, rifirrafe. claro, sí, sí. Sé de Yo lo esto. decía desde el principio, o sea, yo sé de dónde venía, sé quién era. Claro. Tiene un lastre, perfectamente. Y me acuerdo que en el, como te digo, en el 2007 yo estuve de concejal en la oposición, del 7 al 11, y en el 2011 el partido decidió que fuera yo la candidata, ¿no? Bueno, yo dije, pero ¿cómo voy a presentar yo de candidata si a mí no me va a votar nadie? Yo soy de Vinaros. Claro. Sí, no, claro, Y verdad, evidentemente, pues eso es un lastre, o sea, quiere decir Sí. que la gente... Es verdad que los pueblos vecinos pues siempre tienen una rivalidad, ¿no? Y bueno, pues me dijeron, no, pero tú llevas muchos años aquí y eso no tiene nada que ver. Es verdad que yo me he adaptado muy bien a Benicarló y bueno, y siempre que me dicen que soy de Vinaros, es verdad, yo no renuncio, no reniego absolutamente de nada, no reniego de nada. Pero, bueno, pues llevo muchos más años viviendo en Benicarló que en Vinaros, porque yo tengo 65 años, si llevo 41 aquí, pues me casé a los 24, con lo cual, entre que estudié también en Valencia la carrera y tal, pues ahora llevo más años viviendo aquí que en Vinaros. Correcto. Claro. Pero sí, la verdad es que en el 2011 no me fue mal, no ganamos las elecciones, perdimos un concejal, el PP de Marcelino Domingo subió a 13 concejales y bueno, volvimos a estar en la oposición, pero yo ya era la portavoz del grupo socialista en la oposición y verdad que hicimos una oposición importante y creo que sacamos temas interesantes, no hicimos una oposición... Era una posición seria, era una posición dura, pero una posición seria, como digo, o sea que nos daba solvencia y aparte pues había temas muy importantes, el caso de Mira, donde el ayuntamiento tuvo que pagar por unos terrenos muchísimo más dinero de lo que valían, era Juan Pascual Sorrell el abogado en aquel momento, por cierto. Había el caso del tanatorio crematorio también, que había mucho rechazo de
de los vecinos. Sacamos temas importantes en aquella legislatura. Y bueno, en el 2015 gané las elecciones. Yo creo que contra todo pronóstico. Nadie pensaba que... Yo creo que sí. Porque el PP cambió el candidato, de Marcelino Domingo pasó a Juan Antonio Mañá en el 2015. Sí. Pero claro, de 13 concejales nadie se imaginaba que pasara a 7. Perdió 6 concejales. Y nosotros también teníamos 7, pero fuimos el partido más votado. Claro. Con lo cual ganamos las elecciones. Y yo recuerdo aquella noche electoral con mucha emoción, con mucho cariño, porque me acuerdo que estaba en la sede apuntando los resultados que mandaban mis compañeros interventores y apoderados al móvil, y de momento me veo entrar toda la prensa con las cámaras y dije, hemos ganado las elecciones. Tú cada vez lo veías más cerca, a medida que iba pasando la noche, ¿no? Claro. El reporte te estabas diciendo, ostras. De cada colegio te van diciendo, pues aquí, tal, aquí, claro. Sí, me van mandando de cada mesa, de cada mesa electoral. Y es una noche bonita, la noche electoral. Sí. Tanto si ganas como si pierdes, porque... Pero si ganan más, claro. Pues a ver, hoy en día, con todo lo que ha pasado ahora con... Bueno, esto se está grabando a 25 de noviembre, hace escasos días, pues se hizo dilo tú que no me sale. Bueno, la investidura. La investidura, muy bien. La investidura de Pedro Sánchez, muy bien. Tenemos un nuevo gobierno. Y viene también con polémica. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de política de actualidad, ¿no? General, claro, vamos a hablar un poquito. Claro, política nacional ahora un poco. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece Pedro Sánchez como presidente? Como no sé si lo conoces, ¿has llegado a tener algún contacto con él? Sí, bueno, lo conozco, pues de alguna vez que hemos coincidido. De hecho, yo creo que la primera vez que vi a Pedro Sánchez fue en una conferencia política en el año 2014 que hizo el Partido Socialista en Madrid, en IFEMA, y que yo fui de delegada, ¿no? Ya sabes que estas conferencias políticas o los congresos que se hacen en cada partido, pues se nombran delegados de agrupaciones, luego las comarcas, provincia, pues la organización del partido. El Partido Socialista es un partido de mucha historia, sí, claro, y tiene unas bases muy sólidas y una organización muy consolidada. Y bueno, y yo me acuerdo que Pedro Sánchez era el ponente de economía y estaba en el centro del escenario, allí en IFEMA, en el Palacio de Congresos. Se bajan las escaleras, o sea, está el escenario abajo, no está, y estaba en una pantalla gigante, y la verdad es que era impresionante. Y bueno, y os lo voy a decir, o sea, era guapísimo. Le iba a preguntar, pero bueno, ya está. Pero es que llamaba la atención, o sea, a mí no me avergüenza decirlo, o sea, tú llegas ahí y dices, ostras, pero... Impresiona, ¿no? ¿Tiene planta. Y claro, acostumbrado a Mariano Rajoy, a Zapatero y tal, pues es un poco contrastante. Y la verdad es que el chico era guapo, o sea, y en aquel momento dices, bueno, pues... Claro. Y bueno, y luego pues él era el ponente, como te digo, del tema de economía. Y estuvimos ahí 2 o 3 días en Madrid, y pues después había ponentes de temas sociales, de urbanismo, pues fue una conferencia política donde se sacaron unas conclusiones, donde después el partido, pues desde ahí traza lo que es el programa marco para las elecciones. No sé, no me acuerdo si luego vinieron las elecciones europeas o eran las elecciones sí, primero las europeas. Y bueno, la cuestión es que yo lo vi ahí la primera vez, y él era de la agrupación de Madrid. Y yo tengo fotos en aquel momento con Pedro Sánchez. Y bueno, y después pues he coincidido con él pues en algún meeting, en algún acto electoral, pues en Castellón, en Valencia, y cuando en el 2021, creo que fue el 21-22, que tuvimos la Dana. Sí. O era antes de la pandemia, es que el tiempo también vuela y a veces igual antes, ¿no? Que yo había gente con 18, colchonetas 19, por la calle. El típico claro. vídeo este de que el barquito por las calles, así que era una riada, eso era, pues parecía Venecia. A visitar la zona, fue a Peñíscola, después a Benicarló, allí sí, iba ¿verdad? la chica, Sí, y sí, yo lo recuerdo como muchísima gente. Es verdad, eso me acuerdo. Me suena. Y bueno, le pudimos regalar alcachofas porque era la fiesta de la alcachofa aquella semana. Claro. Y también, pues muy bien. Pero bueno, ahora vamos ya a lo que me habéis preguntado. Un poco de promoción. La alcachofa es el denominación de origen, es la marca, es la imagen de Benicarló prácticamente. Entonces, claro, no se le regaló por regalar. Es el producto estrella de la huerta de Benicarló. Se le dieron alcachofa. No sé por qué es lo que había, es que se le regaló porque, claro. Podríamos haber regalado coles. Claro. Bueno, pues la opinión que a mí me merece Pedro Sánchez es que es muy buen presidente del gobierno, ¿sí? Claro, yo no voy a decir lo que, no sé lo que opináis vosotros, ni tampoco pues es esa la cuestión, sino lo que me habéis preguntado, claro. Que es
¿Qué opinión tengo del presidente del gobierno? Yo creo que es un presidente valiente, es un presidente que aparte tiene un poco de ese factor suerte que todos los políticos necesitamos. Es una persona que su carrera política, si os acordáis del comité del PSOE... Él es el renacido, la verdad. O sea que llegó él, a bajar. pues salió de allí porque no quería abstenerse en la investidura de Rajoy. O sea, en aquel momento él pues dimitió como secretario general, se dedicó a acudir por todas las agrupaciones y por todas las provincias de España, recorriendo las provincias vendiendo su proyecto contra el de Susana Díaz. Acordaros que en aquel momento verdad, sí. estaba cuestionado. Le salió bien la jugada, Pedro fue secretario general, incluso los varones, que hay gente, los varones del PSOE, pues algunos no eran favorables a Pedro Sánchez, sino que habían apostado por Susana Díaz, pero yo creo que poco a poco él ha conseguido que en el PSOE sea un líder incuestionable. El que Guerra, Felipe o Paje sean voces discordantes, eso es nada, una aguja en un pajar. Luego te querré hacer una pregunta de esto. Considero, pero Pedro Sánchez a día de hoy dentro del partido es un líder sólido y un líder incuestionable dentro del partido a nivel orgánico. Claro. A nivel orgánico, Pedro Sánchez es un líder incuestionable. Ya, es que si te pones a plantear no hay un candidable realmente que tenga y hoy en día la imagen de Pedro similar. Sánchez en España y en Europa no la tiene nadie. Claro. A diferencia de Pepe, por ejemplo, que sí que estaba Feijóo, estaba también los otros que se presentaron, bueno, en su momento también estuvo Casado. Habla de que Ayuso, que sí. Muy bien, Ayuso tiene figuras con mucha imagen. Feijóo tiene 4 días, o sea, le quedan 2 días. Te vamos a preguntar, enseguida te preguntaremos por algo. Pero Pedro Sánchez, logró ser presidente del gobierno, luego hizo la moción de censura que le llevó también a ser presidente del gobierno cuando la sentencia del Partido Popular por corrupción y además la sentencia firme, y es cuando él planteó la moción de censura que le apoyaron todos los partidos políticos. Fue valiente el día 28 de mayo, que después de las elecciones municipales y lo de convocar inmediatamente elecciones, ¿no? La gente no se esperaba esa reacción del presidente del gobierno, dijo, he perdido mucho poder en todas las autonomías y en todos los municipios grandes, con lo cual convoco las elecciones y le ha salido bien. Sí, y le ha salido bien. Muy, muy bien, de hecho. Sí. O sea, que Pedro Sánchez yo creo que tiene la gran virtud de saber exactamente, o bueno, pues tiene un equipo que sabe exactamente lo que tiene que hacer en cada momento. Y callar a su debido momento y salir cuando corresponde. Y los tiempos difíciles que estamos viviendo dentro del Partido Socialista, dentro no, fuera, mejor dicho. Los ataques a las sedes, las manifestaciones de extrema derecha, todos los insultos al presidente del gobierno, que yo no sé cómo esa gente no se la detiene y se le aplica la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza que se llama. Bueno, pues ha sabido estar ahí, ha sabido recabar todos los apoyos del Parlamento para poder investirse presidente del gobierno. Y bueno, yo creo que él lo que piensa es, ya se irán calmando las aguas, porque esta gente al ver que ni se rompe España, ni hay un golpe de Estado, ni pasa absolutamente nada... Que en algún momento parará. Pues algún momento parará, a no ser que vayan animando, pues... Yo quería hacer una puntualización, y es que a la gente le gustará más, menos, evidentemente hay muchas opiniones, ¿no? Pero el gobierno de Pedro Sánchez, todo el tiempo que ha estado gobernando, no ha sido una candidatura fácil hemos pasado el COVID, íbamos a decir, claro. amnistía, guerra de Ucrania, o sea, han pasado muchas cosas. Un día yo lo estaba pensando, y hay más cosas que ahora no me vienen a la cabeza, pero te pones a pensar y han pasado muchísimas cosas en el mundo en ese estos sentido, años. ha tenido mala suerte porque ha sido, desde que entró, que ya... Se ha ido comiendo cosas y teniendo que reaccionar. Es verdad, ha sido una... Es complicado. Es que los que hemos estado gobernando esta última legislatura, a cualquier nivel, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional, la verdad es que ha sido muy complicado gobernar, porque es que ha sido una legislatura donde nos ha pasado de todo y no nos puede pasar nada más, desde el volcán de La Palma. El volcán De La Palma, a nivel local pues no nos afecta, pero a nivel estatal claro, sí. Por supuesto. Y la guerra de Ucrania, que cambia los precios, que las empresas no se presentan a las licitaciones, que te quedan desiertas, porque lo que valoras hoy los técnicos, pues dentro de un mes que se publica, pues ya consideran que los precios ya no están ajustados, tienes que cambiar precios. Las ayudas del COVID, piensa que en la época del COVID, si se cerraba una tienda en Benicarló era culpa mía, si cerraban un bar era culpa mía, si la gente no podía ir al cementerio era culpa mía, si la gente no podía ir a darle de comer a las gallinas que tenía en la finca era culpa mía. O sea, realmente lo hemos pasado muy mal porque ha sido una etapa muy complicada, difícil. por eso queríamos hacer la puntualización. Y que el que ha estado gobernando, lo ha estado gobernando solo. Y la época de Pedro Sánchez,
con todas las ayudas que han salido del gobierno, con todos los ERTES, que ya no nos acordamos de los ERTES, pero no existían, no se ha perdido puestos de trabajo, no ha habido una crisis como la que hubo en el 2008, que se perdieron, que la gente se empobreció muchísimo, y yo creo que además tengo que romper una lanza a favor de Pedro Sánchez y de todos los gobiernos socialistas. Las leyes progresistas de este país son gracias a gobiernos socialistas. Hoy en día a nadie se le ocurre que no se pueda divorciar. Y la ley del divorcio, hubo manifestaciones más masivas que las de ahora. Se rompía la familia, no me acuerdo, pero... Claro, es que vosotros son muy jóvenes. La ley del matrimonio homosexual, también. La ley del aborto, ha habido leyes, la ley de dependencia, que ahora pues todo el mundo hacemos uso, ¿no? Cuando tenemos una persona mayor en casa, una persona con discapacidad, pues todo el mundo hacemos uso de esas leyes. La ley antitabaco, todas esas leyes las marcan los gobiernos progresistas. Y por eso yo a veces, cuando alguien habla y dice, es que tenemos derecho, bueno, sí, es que eso se vota. La gente tiene que ser consciente que votar a un partido o votar a otro no es lo mismo, porque hay partidos, votar a Vox no es lo mismo que votar al PSOE, porque la socialdemocracia, la sanidad pública, la educación pública, todo eso son apuestas de la socialdemocracia. Milei está diciendo que quien no tenga dinero que no podrá pagarse la sanidad, o que la sanidad va a privatizarse, y como en Estados Unidos, si no tienes un seguro, no puedes acudir. Aquí una persona que tenga un cáncer, una enfermedad muy grave, tiene una salud pública, universal y gratuita y de calidad. Nos quejamos de que no, hay una lista de espera y que no nos llaman, pero será porque nos tenemos que operar de la rodilla u otra cosa. Yo desde dentro puedo dar fe que los que trabajamos en sanidad pública, al menos hablo de mí, pero por las cosas que veo, nosotros también tenemos mucha dificultad, pero la asistencia que damos yo creo que es de calidad, es una calidad óptima. Y por las cosas que vemos, oímos, y cuando viajas tal te das cuenta, tenemos mucha suerte, sí, muchísima. Señor. Hugo, toda la razón. O sea, la gente que viaja o que vive una temporada en otro país se da cuenta de la diferencia de la sanidad que tenemos en España. Y eso lo tenemos que mantener. No podemos dejar que gobiernen partidos que no llevan en su programa que la sanidad continúa siendo pública y gratuita y universal. Cualquier persona puede acudir a un hospital y ser atendida. Y eso es muy importante. Y bueno, pues yo en mi concepto de Pedro Sánchez, de estos días que se está hablando también de su viaje a Israel y a Palestina, yo creo que ha sido muy valiente decirle a Netanyahu en su cara de que se está cometiendo un genocidio en Palestina, que está claro que el primer atentado grave fue el de Hamás y que nadie aprobamos ese atentado con los secuestros y con todo lo que se hizo. Pero la escalada, claro, ha sido desproporcionada. Luego yo te mato uno, tú me matas uno, yo te mato 1000. Nosotros hicimos el primer vídeo del canal fue hablando de eso, porque yo justo fui a Jordania el día que empezó todo el del ataque de Hamás, hablamos de eso. Sí, lo dejamos por aquí arriba. Muy bien, lo dejamos por aquí arriba, correcto. Y el punto es que ese primer día, pues bueno, ya había habido una respuesta por parte de Israel, pero claro, todo eso durante este tiempo y demás, y se ha ido de las manos. Eso. Se ha ido de las manos. Y sí que es verdad que se lo dijo a Netanyahu ayer o antes, y fue... Sí, a mí me pareció, y yo estoy leyendo, bueno, pues ahora como tengo más tiempo también porque estoy jubilada, pues es verdad que sigo las redes, sobre todo el Twitter, que es donde hay mucha opinión de gente, hay opiniones muy terribles, ¿no? Pero está el bloque occidental. Tienes que saber también a quién leer y a quién no, y quién tiene criterio, y quién es una persona, pues, que te puede aportar, ¿no? Claro. Y la verdad es que todos coinciden en que Pedro Sánchez fue valiente, por supuesto. ¿Qué pasa? Que tenemos una oposición en España, una derecha que es siempre... Eso siempre pasa. Cuando alguien gobierna aquí en España, por lo menos, está muy polarizado y la oposición, todo lo que haga el opuesto, está fatal. Entonces siempre pasa eso en todos lados. Pero ¿tú crees que va a poder llevar la legislatura completa? Viendo el revuelo que hay, la será crispación. Muy compleja, ¿no? Porque, a ver, hemos de pensar que el Congreso, o sea, nosotros hemos dado una democracia parlamentaria y que el presidente se elige a través de los diputados al Congreso. O sea, hay un parlamento y quien tiene más votos, una mayoría absoluta, pues es el presidente del gobierno. Cuando Feijóo se presentó a ser presidente del gobierno, no alcanzó ese apoyo. No alcanzó ese apoyo, pero por una cosa, porque iba siempre de la mano de Vox. Entonces, el ir de la mano de Vox le impidió a Feijóo pactar con los nacionalistas vascos y catalanes, porque si no, Feijóo sí que hubiera pactado con los nacionalistas vascos y catalanes. Con PNV a lo mejor. Claro, porque tradicionalmente
los presidentes del Partido Popular siempre buscaban los apoyos de esos partidos nacionalistas vascos y catalanes. A cambio de financiación, pues votos. Pero Claro. bueno, igual crees que se ha podido traspasar alguna línea roja en el sentido Yo de creo que amnistía. no. ¿La ves No, bien no, la, no. la amnistía? No, yo me he leído artículos hechos por magistrados y por catedráticos de Derecho Constitucional, y la verdad es que, claro, en campaña electoral tú no sabes el resultado que vas a tener, ¿no? El que tú digas que la amnistía no entra en el sistema constitucional, cuando no la has estudiado, simplemente, pues seguramente te interesa decir eso, pues igual que hay cosas que en campaña electoral Prometió son más... cosas que no sabía si iba a poder cumplir. Vaya. Eso es así. Pero que luego, una vez tienes el resultado electoral, que te obliga, porque el resultado electoral es... A ver, eso es soberano, el pueblo es soberano y el pueblo vota. Y eso es indiscutible. Las elecciones son unas elecciones transparentes y un resultado que además quien haya estado en una mesa electoral sabrá perfectamente cómo se cuentan los votos, quién está allí, porque están los funcionarios del ayuntamiento que están allí dando fe de lo que se está allí contando. Están representantes de todos los partidos políticos. Sí. Si un voto es dudoso, se queda encima de la mesa y al final pues hay reclamaciones a la Junta Electoral incluso, pero los resultados son totalmente legales. Que no hay ningún tipo de caciquismo ni nada, esto, y quien quiera decir que ha habido pucherazo electoral o que ha habido trampas, miente. Sí, se habló en algún, que era Murcia, creo, que se comentó, sí. Pero bueno. Eso puede ser. El voto del extranjero, ¿no? El voto del extranjero. Pero ese es otro sistema. Esos votos no van a la mesa. Claro. A la mesa. Van a otro sistema y supongo que también tendrán ahí sus funcionarios que los fiscalicen. Vale. Pero yo te digo que una vez visto el resultado electoral, que es ahí donde estaba hablando, evidentemente nadie tenía mayoría absoluta. Y nadie estaba en posición de ser presidente del gobierno si no pactaba con las otras fuerzas políticas. Ya, pero realmente si no tienes mayoría absoluta, aunque sea más votada tú, por ejemplo, PP y Vox no llegan a mayoría absoluta, pero digamos que si se uniesen podrían ser la fuerza mayoritaria. Pero si no llegas a una absoluta, la gobernabilidad es casi imposible. No, pero es complicado que te puedan... PP y Vox no tenían ni en la primera aunque ronda ni en la segunda. Hubiese abstenciones para que pudiesen gobernar... Yo creo que no, claro. ¿Qué pasa? Que cuando el PP llamó a la puerta del PNV, porque llamó a la puerta del PNV sí, y le han ofreció, sido socios. Pues el PNV le dijo, bueno, tú dices que tienes los tuyos más 33 de Vox, pero si quieres pactar conmigo, la extrema derecha fuera, porque es incompatible. Vox no reconoce las autonomías, Vox el Estado de las autonomías no lo reconoce y eso está en la Constitución. Lo mismo le dijo Junts y lo mismo le dijeron otros partidos, con lo cual Junts, que siempre tradicionalmente cuando estaba Pujol, Convergencia y Unió, la antigua Convergencia y Unió, era un partido que apoyaba a la derecha española, pues esta vez también le dijo, si vas de la mano de Vox, ¿no? Con lo cual Feijóo partía de que si quería pactar con algún partido, tenía que descontar los 33 diputados de Vox. Y eso es muy difícil ya. A partir de ahí, claro, es o gobierna PP y Vox o gobierna Pedro Sánchez con Sumar, porque en realidad quien gobierna es Pedro Sánchez con Sumar. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez son los dos líderes de los dos partidos que están en coalición. Y recabarán el apoyo de los otros partidos del Congreso, pues para apoyar los presupuestos. Igual, seguramente, o Coalición Canaria no vota la ley de amnistía, o no votan los presupuestos generales. Hay partidos que dirán, pues yo no apoyo los presupuestos generales porque no hay una inversión para mi comunidad o lo que sea. Pero sí que cada votación que haya en el Congreso, por supuesto que los negociadores de Pedro Sánchez tendrán que ir a hablar con los partidos que conforman esas mayorías del Congreso. Y a la militancia del PSOE, a la hora de poder tomar este tipo de negociación, el rumbo, ¿se os consultó sobre la amnistía? No. ¿Se os consultó indirectamente a lo mejor? No, se nos consultó sobre los pactos. Claro. O sea, la pregunta que se hizo a la militancia, que yo voté, y la mayoría, bueno, salió como un 87%. Sí, me lo comentó. Podía ser por... ¿telemático? Sí, telemático o en persona. Vale. Si era telemático, entrabas en la página del PSOE.es, te identificabas con el DNI y tal, y podías votar telemáticamente. Vale. Esos votos telemáticos luego se quitaban de las agrupaciones, del censo de las agrupaciones. O cuando te daban la lista de los militantes del partido, pues ya se decía quién había votado y quién no. Vale. Y luego aquí en Benicarló, por ejemplo, pues hicimos una asamblea
y una asamblea que después pues las personas que quisieron fueron a votar. La participación no fue del 100%, por supuestísimo que no. Pero entonces la pregunta que se puso sobre la mesa fue: ¿estáis abiertos a que se pueda negociar con otras fuerzas intuyendo que son nacionalistas? Pero no se preguntó sobre la amnistía, pero pueden estar a favor de lo que se ha hecho siempre, de PNV o con el PP o con el PSOE, te damos una mayor financiación, algún privilegio fiscal, lo que sea, y ya está. Pero si no se llega a plantear la amnistía, ¿crees que puede ser algún tipo de votación fraudulenta? Porque es un punto en el que tú realmente no estás votando, no estás eligiendo eso. No, yo creo que no, al contrario. Vamos a ver. Pedro Sánchez lo que recabó de la militancia era si la militancia está de acuerdo en que pactara con Sumar y con otras y recabara las fuerzas del Parlamento, de otras fuerzas parlamentarias, otras fuerzas políticas parlamentarias, para poder ser presidente del gobierno. En ese caso, pues los militantes mayoritariamente dijeron que sí. Sobre la amnistía no se habló. ¿Por qué? Porque la amnistía es que se ha hecho también... La amnistía será una ley que se llevará al Parlamento, porque el procedimiento de aprobar una ley, dígase amnistía, como pueda ser la ley antitabaco en su día, o pueda ser la ley de dependencia, ¿no? que reconoce a las personas dependientes y que reconoce... La ley de amnistía es una ley que la puso encima de la mesa Junts, supongo que claro, a la hora de recabar el apoyo a Pedro Sánchez, y es una ley que irá al Parlamento de España. El Parlamento de España, el Congreso de los Diputados, votarán esa ley. Luego irá al Senado. Al Senado, bueno, se tramitará por vía de urgencia, porque así pues se ha acordado. El documento además ha sido transparente. El documento que se presentó público de cuál había sido el pacto entre Junts y el Partido Socialista era un documento público. En cuanto había un párrafo que parecía que no estuviera claro y el PSOE sacó un documento de aclaración. Yo escuché a algunos magistrados diciendo que ahí parecía lo del lawfare, ¿no? De que no quedaba claro la separación. El lawfare ¿no? El lawfare, sí, lawfare. El lawfare. Exacto, L-A-W-F-A-R. Sí. Muy bien. Lawfare, no sé cómo es. Yo los escribí mejor que leer, pero bueno. Pero el documento era público. La ley pasará por todos los trámites, Congreso, Senado, y si hay algunas partes de la ley que consideran algunos partidos que no son constitucionales, se aprueba parcialmente, ¿no? Eso irá al Tribunal Constitucional. Será el Tribunal Constitucional el que determinará qué apartados no son legales o qué apartados no son constitucionales. Entonces, en el caso de que realmente sea, como algunas fuerzas dicen, inconstitucional, no va a proseguir, no va a seguir adelante. España no es una república bananera. En ese momento nosotros tenemos tribunales que avalan la legislación. O sea, no se ha roto la independencia judicial, en bueno, absoluto. en este caso, por esto. Yo creo que no. Vale, entonces, en el caso, por ejemplo, a lo mejor, que por lo que sea, esta ley o perdiese la parte más beneficiosa para Junts, que es, bueno, y Esquerra, supongo, y no se pudiese llevar a cabo como pedían estos partidos, la investidura ya está hecha, está votada y está investido Pedro Sánchez. Presidente. Claro, en ese caso a lo mejor podría ser que le sale un poco... Lo que no podrá ser pues sería pues aprobar, pues no podrán aprobar los presupuestos, no sacarán adelante todas las iniciativas legislativas que se aprueben en el Congreso. Habría un bloqueo, claro. Es que estos partidos, las condiciones son esas, y por eso se habló todos los portavoces del PSOE dijeron que era un pacto de legislatura, no un pacto de investidura. A ellos les interesa, a Pedro Sánchez le interesa que sea un pacto de legislatura. Claro, por eso no lo apoyo. Porque si no, los presupuestos sabes que son fundamentales y que cada año se tienen que aprobar por el Congreso, ¿no? Pues claro, la primera votación ya no... Claro, ya no se cae. Pero yo creo que es muy importante la capacidad de negociación y lo que ha votado la gente, porque dicen que se repitan elecciones y que sacarán mayoría absoluta, y si volvemos a estar como ahora, que es que tenemos que repetir las elecciones hasta que hasta que la gente vote bien, ¿o qué? Es que esto es una trampa, a mí no me parece bien. Entonces, según la colación de lo que estamos hablando y según lo que estás comentando, el hecho de que, porque en algunas ocasiones se haya visto a Pedro Sánchez decir, antes, no sé cuándo fue, pero que no hablando de manera clara que no habría amnistía, lo que muchos depende de quién escuches, no es un cambio de opinión o mentiras, no depende de quién escuches, para ti no deslegitimiza el mandato de ahora de Pedro Sánchez. En absoluto. En campaña electoral,
podemos decir muchísimas cosas. ¿Cuántas veces los partidos dicen, no subiremos impuestos? A la primera, en Benicarló, por ejemplo. No subiremos impuestos. Alguien le escuchó decir a Aznar que nos meterían en la guerra de Irak. Eso fue muy grave. Esa introducción en la guerra de Irak, ese bombardeo a un país por parte de 3 países, que eran Gran Bretaña, Estados Unidos y España, provocó los atentados. O sí que hay una relación causa-efecto de los atentados de Atocha. Entonces, no, nadie lleva en su programa electoral. ¿Por qué no lo llevas en el programa electoral? ¿O por qué dices que eso ahora no es el momento? Pues porque tampoco no sabes el resultado electoral. El resultado electoral, si no hubiera sido que luego tienes que pactar con los otros partidos, evidentemente, pues eso no hubiera salido encima de la mesa. Por esto debería haber algún tipo de consecuencia, a lo mejor, para los partidos, los representantes, que muchas veces sucede, que prometen cosas que saben que no van a poder llevar a cabo. Porque esto se hace porque a veces tienes que agradar al pueblo para que te vote. O sea, debería tener algún tipo de consecuencia o repercusión que tú prometas cosas que luego no vas a poder cumplir. No, yo creo que el político lo que tiene que ser es transparente y explicar porque por al final qué está haciendo. Muchas veces no eres transparente pero con eso. ¿cuántas veces en un programa electoral se ponen verdaderas barbaridades? Yo me he leído programas electorales a nivel local porque yo he sido candidata 3 veces. Y yo he dicho, pero esto como lo pone aquí, si esto no lo va a poder cumplir, ¿no? O sea, eso es imposible. ¿Por qué? Porque tú que estás gobernando sabes los problemas técnicos que hay para esa promesa claro que hay electoral. cosas que no vas a poder saber. Con lo cual, se prometen a veces cosas que no se pueden cumplir. Y realmente el programa electoral es una declaración de intenciones. Luego, si tú dices, miren, yo, no sé, Felipe González en el tema de la OTAN, ¿no? OTAN no. Bases fuera, ¿no? Era el lema. OTAN no, bases fuera. Pero lo sometió al referéndum. Claro, pero el problema es que tú a veces pones en el programa electoral y luego sí que es verdad que el político está obligado a explicar a la ciudadanía por qué eso no lo ha podido cumplir. O, en este caso, Pedro Sánchez, o sea, se ha explicado que si él decía que no estaba en el marco de la Constitución, pero resulta que sí que entra en el marco constitucional, o que será una ley que pasará todos los trámites, y que si no es constitucional, pues el Tribunal Constitucional la echará para atrás. Pues entonces, esto es así, y ha explicado, y aparte, los imputados en el procés, por ejemplo, no tienen delitos de sangre. Es que vamos a ver, también hay casos y casos. Ahí hay imputados alcaldes de pueblos de nuestras comarcas, que nosotros vivimos en Benicarló, que estamos muy cerca de Cataluña. Hay pueblos del sur de Cataluña donde tienen los alcaldes imputados, directores de colegios, por dejar poner las urnas. Toda esta gente también se le aplica la ley de amnistía, claro. Es que se dijo 380 personas, ¿no? Yo creo que hay un número exacto de los que entran en esa ley de amnistía. En total son 380 personas, que al fin y al cabo, ¿en qué nos repercute a nosotros, ciudadanos, esa ley de amnistía? Es que no nos repercute en nada. Sí, ya, es el gran debate de que yo digo... No nos repercute en nada. Claro. A mí que los amnistien es como una persona que yo considero que me ha hecho mucho daño porque me ha entrado a robar a casa y me ha roto ahí toda... o asustó a mis hijos o lo que sea... Pues que luego lo juzguen y le metan 1 año de cárcel cuando yo pensaba que le meterían 15, no sé cómo decirte. ¿En qué nos repercute a nosotros el que amnistíen a estas personas? Es que no nos repercute en nada, porque los temas económicos de la autonomía también los van a extender a las otras autonomías. También se van a extender a otros gobiernos autonómicos, lo de la deuda. Yo voy a dar estos puntos de vista completamente. Yo creo que realmente tenemos la suerte, considero, de vivir en el país que vivimos, que es una suerte. Es una suerte vivir en España porque, gracias a Dios, no nos falta de nada, al menos a mucha gente, evidentemente hay tal. Y creo que muchas veces damos importancia a cosas que realmente no son tan importantes. Yo creo que se tendrían que estar tratando temas, o alzar la voz por temas de los cuales no se está hablando, y se está enfocando con Cataluña siempre. Yo creo que realmente que hay catalanofobia. Sí. Tenemos amigos y conocidos que vienen del centro de España, no del centro de España, no quiero generalizar, pero que realmente tienen un miedo o una... Hostia, catalanes, como algo incluso sociológico, patológico hacia esas personas, como si fuesen algo raro. Y realmente creo que, evidentemente, nosotros conocemos gente catalana, muchísima, no hay ningún tipo de problema, y creo que muchas veces
por tema político, a lo mejor por ciertos partidos poder entrar, tal, que es un tema que saben que es candente, que eso te mueve votos. Que va a irritar a mucha gente. Claro, generalizar, hablar de eso cuando se podría hablar de muchas otras Porque cosas. realmente es lo que hablábamos el importantes. otro día tú y yo, evidentemente fuera cámara, que se han hecho muchas cosas peores, yo creo, e incluso cuando hablamos de independencia judicial, yo creo que está afectada de raíz sistemáticamente, no por este tema de la amnistía, y nadie ha alzado la voz y nadie se ha manifestado y nadie ha dicho nada. Y por esto que tampoco te va a afectar en tu día a día, pues yo también estoy de acuerdo. Nosotros vivimos unas comarcas donde a Cataluña la necesitamos absolutamente para todo. No hace tantos años que la gente íbamos al médico a Tortosa, pero muchísimos. Yo nací en Tortosa. Claro. Y que hemos estudiado en las universidades de Barcelona, de Tarragona. Mi hija hizo la carrera en Barcelona y ya se quedó allí. Nuestras comarcas están pegadas a Cataluña. Yo me acuerdo que unas declaraciones de Chimo Puig que dijo que básicamente todos los productos valencianos de la huerta se venden en Mercabarna o se llevan a Zaragoza. Mi abuelo conducía aquí a Mercabarna, iba siempre. Entonces, ¿cuál es la principal autonomía con la que nosotros comerciamos? Es Cataluña. Claro. Y ese interés en esa catalanofobia que ha sido de los partidos políticos y se han encargado, pues a veces por intereses políticos, y eso es lo que duele, por eso esos partidos que ahora gritan contra la amnistía no tienen prácticamente representación ni en Cataluña ni en el País Vasco. Ellos sabrán por qué, tienen muy poca representación en Cataluña y en el País Vasco y quieren decidir. Pues la gente no es tonta y yo sí que pienso que la gente no se equivoca al votar. Yo siempre he aceptado el resultado electoral y me acuerdo en el 2019 que yo saqué mayoría absoluta, que algún partido hizo unas declaraciones el día de la noche electoral de hablar de que no se había reconocido el trabajo que se había hecho. No, la gente vota y la gente no se vota lo que quiere, claro. Y a mí, pues la gente me conoce como soy y en y 8 años tú no puedes... Ahí te van a conocer más. Cuidado. Allende Hasta el México, Tú no puedes hacer teatro todos los días. Claro. O sea, tú eres como eres y ya está. Pero bueno, sí, yo claro. creo que la gente... Y a colación de lo que hablábamos antes, ¿tú crees que puede ser algo, a lo mejor como engañar al votante de prometer cosas que sabes? Sí, hablamos de las que sabes que no vas a poder cumplir, porque son utopías o son idearios, sí, pero tienes que ser un poco realista y mucha gente se cree todo lo que ve. Entonces es verdad que puedes a lo mejor llevar a engaño a mucha gente, pero al final vota todo el mundo. Es más ideológico Hay gente que realista, una que promesa. vota así, sin saber realmente de la materia, sin saber de política, y vota y ya está por el eslogan o lo que ve. Claro, todo el mundo. Hay mucha gente que se puede llevar a lo mejor a engaño por este tipo de cosas, por eso yo creo que a lo mejor habría que ser una política más realista. Bueno, esto entra en la honestidad de cada persona que se presenta a las elecciones. Hay políticos más honestos que otros. Pedro Sánchez. Pues a mí sí que me parece honesto Pedro Sánchez y es una persona... Yo lo que me ha faltado estos últimos días es que explicara, o que alguien explicara mejor por qué se ha llegado a esa situación. O sea, el que se repita continuamente que él dijo que la amnistía no, pues oye, si se ha valorado y se han dado cuenta de que sí que puede entrar la amnistía dentro de la Constitución, porque hay un artículo que dice que hay unas medidas de gracia y de la misma manera que se hacen indultos, se puede hacer una ley de amnistía. De hecho, es un mecanismo que se utiliza en muchísimos países de nuestro alrededor. Se ha llevado a cabo en Bélgica, en Francia, en Portugal hace poco, y que es una ley que además no obliga a nadie te obliga a ti a cumplir esa ley. Es una ley para tener pues unas condiciones de que ese problema que hay en una región determinada, porque lo que tenemos claro es que no habrá ningún Estado que dé la soberanía a una región así por las buenas. O sea, Cataluña independiente, mi opinión es que no va a ser nunca, eso es una utopía, ¿vale? Y ningún gobierno dará la independencia a un Estado, a una autonomía así por las buenas. No vamos ni a la balcanización de España, no vamos a tener ninguna guerra civil como la guerra de los Balcanes. Hoy en día es muy complicado. No vamos a tener una guerra de Ucrania, o sea, eso es imposible. Con lo cual, ¿de qué se trata? Se trata de hacer política, se trata de sentarnos a hablar, se trata de llegar a acuerdos. Y si llegar a acuerdos significa que para que tengamos una región que no haya caceroladas todos los días. Yo estuve en Barcelona la semana pasada 3 días. No hay ninguna bandera estelada en los Barcelona. No, sí, ha pegado mucho bajón, porque cuando hay crispación y confrontación también te anima un poco a llevar la contraria. Que no había todos los días jaleos en las calles, quema de contenedores. No, está muy rebajado hoy en día. La verdad es que está mucho más tranquilo y todos
Los partidos que estaban en este tema del proceso pues han bajado el suflé bastante. sí. Incluso entre ellos se reprochan el que no han llevado a cabo pues lo que prometieron, porque ellos sí que prometieron la independencia para Cataluña, Claro, sí. y no la pudieron llevar a cabo y no. Y luego el tema del referéndum dentro del marco constitucional significa que lo votarán las Cortes, el Congreso, y que lo tendrá que firmar el presidente del gobierno, con lo cual eso sería un marco constitucional. Y hemos llevado a los partidos nacionalistas catalanes a ese marco constitucional, que antes ellos hablaban de unilateralidad, y ahora ya... O sea, va a haber referéndum. Hace muy poco, bueno, no lo sé, pero ya vendrá o no vendrá, pero sí que estará dentro de la Constitución. Hace poco se votó en el Parlamento de Cataluña una iniciativa parlamentaria de que se hiciera referéndum de manera unilateral, que la presentó la CUP. Bueno, pues Junts y Esquerra votaron en contra. Eso ha desapercibido, ha pasado por las televisiones porque no interesa. Pero eso es muy significativo, que Esquerra y Junts votaran en contra de la CUP para hacer un referéndum de manera unilateral. Claro, porque es que ahora mismo lo que decíamos, es verdad que el independentismo le favorecía que hubiese una represión, una contraria muy fuerte desde España, desde el Estado, y es verdad que al no haberla, porque no hay ningún tipo de confrontación ahora mismo entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña, entonces eso también a ellos, aparte de que yo creo que el COVID también ha influido en todo el cambio, porque al final también llegó a estar de moda el independentismo allí, o sea, también era la moda. Y al haberse rebajado la tensión, que al final ellos vivían de confrontar, si tú pactas con ellos, ¿cuál es su argumento? Entonces, entre eso, el COVID y tal, yo creo que ellos no quieren hacer ahora un referéndum porque van a quedar en evidencia. Se va a demostrar que no hay una mayoría independentista. Yo creo que ellos se han dado cuenta de que no pueden hacer nada de la mano del gobierno, sino es de la mano del gobierno de España. Claro. Con lo cual... tienen que hacerlo todo en el marco de la Constitución española, y eso es lo que ponen en el documento del pacto entre Junts y el Partido Socialista, que es un documento de pacto entre dos partidos políticos, no nos olvidemos. Ese es un documento de pacto entre dos partidos políticos, y luego la ley de amnistía, que yo no sé si alguien se la ha leído porque hay un borrador que circula por ahí que lo sacó el vice, yo tampoco, pero yo creo que la ley de amnistía todavía no se ha tramitado. Claro. En el momento en que se tramite y en el momento en que estén los informes jurídicos y técnicos, porque esos son leyes que se tramitan en el Congreso y tienen que tener unos informes, y que luego podrán haber enmiendas a algunos artículos, a la totalidad, pues igual que el Estatut de Cataluña. El Estatut de Cataluña también... ahí fue cuando empezó todo el lío, ¿no? Porque se aprobó en el Parlamento, se aprobó en el Congreso, y luego el Tribunal Constitucional pues les quitó muchísimos artículos que en otras autonomías eran copiados y pegados. Por eso a veces cuando se habla de Cataluña pues es esa manía de boicot a los productos catalanes y esa manía, que eso también se recogieron firmas por parte del Partido Popular, y yo creo que es un gran error, porque no podemos vivir de espaldas a un territorio que forma parte de Pero yo creo España. que en los partidos grandes el conocimiento de que hablar de Cataluña genera trifulca, genera hablar, y eso se aprovecha. Porque es evidente que los grandes partidos, PP, Vox, etcétera, les interesa hablar más que a lo mejor por lo que realmente piensen de este territorio, de Cataluña, porque saben lo que mueve en la gente, porque la gente se escucha las noticias, depende de dónde lo escuches, dicen una cosa, tal, y quiero decir, eso te va dirigiendo, y realmente saben que demonizan Cataluña y no. Y no es así. No. Es que yo, antes os lo he dicho, yo he sido profesora de matemáticas toda mi vida, desde el año 84, yo abro las oposiciones en Cataluña, y los primeros pueblos que trabajé, pues en Ulldecona estuve desde el año 95 hasta el año 2007, 12 años teniendo la definitiva en Ulldecona, de los cuales trabajé 7, 5 estaban en comisión de servicios. Aquí trabajé también en el Perelló, y oye, había de valencianos trabajando en esos institutos, pues eran todos. O sea, es que en cualquier colegio que tú te vayas de Cataluña, la mayoría de maestros son de Valencia, o sea, o de Castellón de Valencia y Alicante. Y oye, es que... nosotros además, es que como vivimos aquí, que lo tenemos tan cerca, pues lo vemos de otra forma, pero sí que es verdad que tú dices, tengo amigos que viven en Alicante, que cuando les dices
Bueno, mi hija dice, yo me voy a Madrid y digo que trabajo en Barcelona y me dicen, oh, Barcelona, y Sí, me sí, tratan tal ahí como cual. si fuera yo independentista. Oye, yo trabajo en tal Barcelona cual. y no soy independentista, o No, sea, sí. mi hija lo tenía que aclarar. Sí, la mayoría de que Barcelona no- La mayoría dice, y Ana, son los mi hija provincianos que igual. trabaja en una empresa en Barcelona, dice, pero si todos mis compañeros de trabajo, nadie es No, independentista. claro, Creo que la gente se aprovechan del Hombre, desconocimiento. es muy mediático, Claro. sobre todo hoy en día. Yo creo Sí. que no... Yo no tendría ningún miedo, no sé por qué lo tienen a un referéndum, porque yo no creo que Ostras, vayan estoy a... aquí convirtiéndome en una analista política a nivel Sí, sí. general, que no, Ojo, yo de verdad no quiero tampoco. Por eso, queríamos también saber tu opinión sobre los líderes ahora mismo políticos. De manera breve. Sí. 3 palabras, Sí. una Pedro frase. Sánchez he dicho que muy bien, Sí. y aparte yo sí que creo que el gobierno de Pedro Sánchez junto con Sumar hemos hecho leyes importantes, hemos subido el salario mínimo interprofesional, se han actualizado las pensiones de acuerdo con el IPC, ahora también hay otras medidas encima de la mesa para la próxima legislatura, la reforma laboral que también ha llevado a que muchas personas tengan un trabajo definitivo, yo creo que es positivo. Esas son las medidas Sí. que tenemos que ver que sean positivas, ¿no? Y aparte, pues yo creo que Pedro Sánchez lo ha hecho bien, tanto en política nacional como en internacional. ¿Y Feijóo? Manera breve, fijo. Pues yo creo que ¿Qué Feijóo ha crees? sido un bluff. Primera, llegó a No ser... es verdad, tenía mucho mediáticamente, tenía un tirón importante al principio. Bueno, pensar cómo llegó Feijóo a ser presidente del Partido Popular, porque Casado se lo cargaron de un plumazo, ¿no? Como se dice. Casado denunció de que mientras estaban muriendo las personas, el hermano de Ayuso había cobrado una comisión de 300.000 euros, y eso lo denunció Casado en la televisión y lo sacó públicamente, y automáticamente Casado desapareció. Yo no sé qué han hecho con él. A mí a veces Ya no- me gustaría saber Ha muerto. dónde está. Pero entonces trajeron al presidente de Galicia, porque allí pues tenía Claro, mucho muchas tirón, mayorías. pero yo creo que Feijóo no ha demostrado solvencia. Al final un líder lo que tiene que demostrar es que está preparado para gobernar, que da una imagen de honestidad y da una imagen de solvencia para que la gente lo vote. Y Feijóo, yo creo que a veces dice... Aparte ha hecho una oposición durísima, poco constructiva y siempre en contra. Al final la gente se acostumbra a ver que siempre vas en contra, victimizas al rival político y el rival político gana las elecciones. Sí, sí. Hay más ataque directo a la persona que a lo mejor Yo creo que sí. a las, Sí, a las Porque ideas es del partido. Decir no porque no. A mí también me ha pasado aquí en Benicarló. Nosotros toda la gestión de la pandemia la hicimos solos, o sea, teníamos mayoría absoluta, pero los partidos de la oposición no votaron que sí, ni a modificaciones presupuestarias para dar ayudas a las empresas, ni a muchas... Y lo que le ha pasado a Feijóo es que ha dicho no, no y no, incluso a cosas que eran positivas. Ujú. Y hablando de líderes, Abascal, ¿qué te parece? A mí me parece una barbaridad. Yo ese hombre me da miedo. Yo cuando lo veo me da miedo. La palabra es miedo. Me es la porque- imagen así de No, me da miedo fuerza. por una Rudo. cosa. Fuerza, sí. Porque yo nací en el año 58. Él va a correr con una malla Entonces, de... yo he ido a la escuela franquista. O sea, yo sé lo que es vivir en una dictadura, porque yo nací en el año 58 y hasta el año 75 no murió el dictador. Con lo cual, yo, cuando murió el dictador, hacía primero de carrera, hacía primero de matemáticas. Estaba Porque, enseñada, claro. Claro, entonces yo hice un sistema educativo, un bachillerato de esos que eran de 6 años y COU, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y COU. Había bachillerato elemental y bachillerato superior, y cuando acababas COU, como empezabas a los 10 años el bachillerato, pues cuando acababas COU tenías 17. Y entonces yo además era muy buena estudiante, y cuando me fui a Castellón a hacer primero de carrera al Colegio Universitario de Castellón, solamente se hacía primero de matemáticas, luego ya pasabas a Valencia, o sea, había un colegio universitario que fue el precursor de la UJI, ¿no? Pues ese año murió Franco, el dictador. Entonces, yo sé lo que es ir a una escuela franquista. Yo he estudiado formación del espíritu nacional, que teníamos una asignatura que se llama FEN, formación del espíritu nacional. O sea, había libros y a las chicas nos daban una señora y a los chicos otro. O sea, los niños y las niñas no entrábamos ni por la puerta, ni por la misma puerta en los colegios, ni por la misma. Luego no había, solamente había, bueno, la televisión, cuando empezó la televisión, pues había un canal, por supuestísimo, el Nodo, cuando ibas al cine, pues era todo propaganda del régimen. Sí, sí. Y luego pues no había libertad de expresión, por supuestísimo, y se mataban a personas que opinaban que eran opositores al régimen. Pero no estoy hablando del año 41 cuando acaba la guerra, no, estoy hablando del año 74 o del año 73. Hubo ejecuciones en España. O sea que
Los regímenes dictatoriales son un peligro. Por eso hoy en día que se habla alegremente de que esto es una dictadura, de que un golpe de Estado, por favor. El golpe de Estado, el 23 de febrero del año 81. Estaba yo en Valencia estudiando, no había acabado la carrera, pasando los tanques por la Gran Vía. O sea, que eso sí que fue un golpe de Estado, que entró Tejero con una pistola en el Congreso, que todavía están las señales ahí. Y se sublevaron unos militares contra el gobierno de Adolfo Suárez. Eso sí que fue un intento de golpe de Estado, que el rey tuvo ahí un papel fundamental. Yo estaba en Valencia y me acuerdo que mi padre me dijo, mañana en el primer tren a casa. Claro. Pero veíamos pasar los tanques. Pero cuando se habla alegremente de esas cosas, pues dan un poco de miedo. En mi Abascal, cuando lo oigo hablar, de verdad que da miedo. Y Ortega Smith ahí diciéndole a la policía lo que tiene que hacer. Pero eso, qué barbaridades son. Te recuerda un poco, ¿no? Esa gente, no, es que son un peligro. Las vibes de Franco, ¿no? Un poquito. Bueno, es que yo creo que la gente no es consciente de que si pudieran gobernar estas personas, o sea, ellos pueden estar en mi sistema. No, yo soy demócrata y creo que la democracia pues es el mejor sistema de gobierno, aunque no sea perfecto, por supuesto que no es perfecto, pero yo no podría estar en su sistema de gobierno, porque en su sistema de gobierno pues las dictaduras son dictaduras. Sí. ¿Y tú crees que a lo mejor ante la falta de liderazgo de Feijóo o del PP en general, crees que podría llegar a un momento a ser presidente del gobierno? Abascal supongo que sería Abascal porque es pues viendo lo que está pasando en Europa, no me extrañaría. Claro, es que en Europa la ultraderecha está emergiendo. Es que un auge. ellos tienen un mensaje político que además todo está estudiado. O sea, el mensaje político de Bolsonaro, de Milei ahora en Argentina, del que ha ganado en Países Bajos, que no podrá gobernar, pero ha ganado, del dictador de Hungría, que ahora viene atrás, pues todo está estudiado, ¿no? En Italia también gobierna la extrema derecha. Todos estos sistemas tienen unos mensajes que se repiten y unos mensajes muy fáciles de que la sociedad los compre. Que es, fuera la inmigración, los moros y los vienen a buscar a quitarnos el trabajo y el dinero y que viven de subvenciones. Eso no es así y se puede demostrar con datos. La gente que tiene que abandonar un país para ir a otro es porque realmente lo que quiere es que su familia pueda vivir y que sus hijos tengan una vida mejor, y pobre del que tiene que salir de un país para irse a vivir a otro. Y en España tenemos muchísimos ejemplos cuando la gente en los años 60 se iba a Alemania y a Suiza a trabajar porque no podían comer en España, o la gente de Andalucía que se fue a Cataluña para trabajar porque no podía comer en su pueblo, o la gente que se fueron a Argentina y a Venezuela, españoles y gallegos que se fueron a esos países porque no podían comer. El mensaje de la extrema derecha es ese, o sea, fuera extranjeros, fuera porque vienen aquí a robarnos, y a delinquir también. Y a delinquir, relacionar los delitos con la inmigración es muy peligroso porque creas homofobia y puedes incurrir en delitos de odio. Y después el mensaje de que de la igualdad. Es que esa palabra, igualdad y libertad, de verdad. La Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Esos eran los tres principios de la Revolución Francesa, que se los apropió la extrema derecha. Pero ¿cómo es posible que la palabra libertad se haya devaluado tanto en su boca, ¿no? O sea, ¿qué es libertad? ¿Ir a tomar cañas cuando teníamos todo cerrado porque era sí, época ahí se de empezó a COVID? decir, sí. Claro, eso Ayuso. ¿Qué te parece Ayuso? Pues ¿libertad qué es? ¿Libertad o socialismo? ¿Libertad o comunismo? ¿Un mensaje de Ayuso? Sí. Uno de los dos. Bueno, ¿Qué te parece? Eso me parece muy mal. Libertad socialismo, creo. Porque la libertad es poder vivir todos los días, dar de comer a tus hijos, que tus hijos puedan tener una vida sana, que tengas una sanidad universal y gratuita, que tengas una educación de calidad, libre también y gratuita, que puedas desplazarte a cualquier sitio, que tengas recursos suficientes para poder vivir libre, porque si no tienes recursos, no serás libre. Así es. Con lo cual, ¿qué libertad puede tener una persona que no puede salir? Claro, Ayuso sería como un poco, realmente es como la cabeza visible del PP. Yo creo que es la persona con más fuerza ahora mismo a nivel de imagen ¿Crees que sacarían de todo el más partido? si en lugar de Feijóo estuviese Ayuso? ¿Crees que ¿Y crees que podría llegar a pasar de Madrid a España? Sí, yo creo como presidente que del PP. No será un futuro muy lejano. Quiero decir que es que lo va a comer a Feijóo. Es que si ahora mismo Feijóo cae, que es muy probable, Es lo que tú decías antes. Igual que a lo mejor Sánchez no está tan discutido dentro del PSOE. Claro, Feijóo sí. Feijóo, ¿no? Feijóo sabe
sabe que si ahora no ha sido presidente del gobierno, cuando todas las encuestas del mundo mundial, bueno, de España y de sus medios afines y no afines, le daban que era el presidente del gobierno con el apoyo de Vox. Él sabe que no ha podido ser presidente del gobierno, pues que estará cuestionado dentro del Partido Popular, y la mejor posicionada para sustituirle pues es Isabel Díaz Ayuso, lógicamente. Yo creo que ella en Madrid pues se ha consolidado como una líder indiscutible, cosa que al principio, cuando veíamos a esa persona, todos, yo no sé vosotros si la conocíais al principio, y decíamos, ¿pero qué dice? ¿No? O sea, siempre nos parecía que tenía un mensaje muy loco. Exacto. Con su manera de ser es que es así, es muy personaje. Sí, pero sí. ella tiene detrás a Miguel Ángel Rodríguez, que es el que le hace los discursos, y todo está muy estudiado también, sí, todo seguro. lo que debe decir, con lo cual es un mensaje que llega, porque se ha hecho en Madrid, es indiscutible los votos que llega a tener. ¿Y Puigdemont? ¿Qué opinas? Nada, ¿no? Puigdemont no se presentará a las elecciones de Cataluña. Eso te iba a decir, ¿tú crees que por poder se podría presentar? ¿No crees que no se va a presentar? No. Es el presidente de su partido en el exilio. Pero ahora no se presentará, no, yo creo que no. Bueno. Yo creo que no. Puigdemont lo que ha tratado, lógicamente, sabiendo que Pedro Sánchez tenía que pactar con todos los partidos, pues ha sabido diferenciarse de Esquerra, porque el pique entre Esquerra y Junts en Cataluña es muy potente, y de cara a unas elecciones autonómicas pues se hacen daño mutuamente. Ahora está el PSC muy bien posicionado, algún día fue Ciudadanos incluso que ganó las elecciones catalanas, pero yo creo que no será el candidato a la Generalitat de Cataluña. Y luego está el País Vasco, que también pues son muy cautos, porque también tienen elecciones ahora en el 2024, creo, y ahí Bildu está muy fuerte, muy fuerte. No me extrañaría que el próximo Lehendakari fuera de Bildu, y si no es de Bildu es porque habrá un pacto entre otros partidos, entre el PNV y el PSC y el PSE. Es que también se ha puesto con todo esto, los pactos con la anterior legislatura y tal, a Bildu sobre la palestra al final. También fue uno de los partidos del gobierno, y ahí a lo mejor también se le ha dado de apoyo. De gobierno en España, ¿no? España gobernó con Sumar. Estuvo con el... claro, el gobierno fue solo Podemos y tal. Pero hubo consenso, igual que con Esquerra, y algunas medidas, claro, tuvieron un acuerdo con ellos. En algunos temas sí, en otros no. Por ejemplo, Bildu no apoyó la reforma laboral porque les parecía poco, por ejemplo, ¿no? Y en algunas cosas sí que apoyó al gobierno. Sí, pero al final han tenido más repercusiones, o sea, sí. Bildu era minoritario, no lo siguiente, era residual casi, y hoy en día pues en País Vasco está fuerte ahora. Sí. Y tiene Yolanda Díaz tiene un buen discurso. Y Yolanda Díaz, pues yo siempre, mi opinión es que Yolanda se lleva muy bien con Pedro Sánchez, sí, eso ya es evidente, pero mi opinión es que ahí la figura clave es Podemos, ¿no? Podemos empezó muy fuerte. Yo me acuerdo cuando Podemos, es que claro, la política general es curiosísima. Mira, cuando Podemos tenía muchas horas en televisión, Pablo Iglesias tenía muchas horas en televisión, en la Sexta sobre todo, en los debates del sábado por la noche, en cualquier... No tenía ningún representante institucional en toda España, no tenía ni un concejal, ni un alcalde, nada. No era, o sea, era un partido que empezaba entonces a raíz del 15M, ¿os acordáis del 15M? Sí. Y Pablo Iglesias pues empezó siendo el líder de Podemos, sin tener, o sea, tenía muchas horas en televisión y mucho apoyo mediático, sin tener ningún representante institucional, cosa que dices, parece mentira, que ese partido que a nivel de ayuntamientos, a nivel de autonomías y de provincias, nada, no existe, y se le dé tanto apoyo, y había un objetivo de desgastar al PSOE. Pero luego en las elecciones europeas sacó 4 eurodiputados. A partir de ahí Podemos despegó. En Vinaros tuvimos un alcalde de Podemos en la legislatura. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que yo creo que las luchas internas han acabado con Podemos. Sí, es casi así. Y que tenían gente muy buena, pero las luchas internas, pues a veces... Y también un poco como Vox a lo mejor tiene un líder, era una marca muy personal, al final Podemos era Pablo Iglesias y la coleta. Y igual que ahora Abascal, pues Vox es Abascal y... Pero en ese momento yo creo que más aún porque era un candidato muy potente, y entre las trifulcas internas y que él se apartó, yo creo que Podemos ahí... Bueno, entonces Yolanda Díaz, porque me voy a preguntar por Yolanda. Claro, tenemos que hablar de Podemos porque Yolanda aglutinó, o sea, supo presentarse a las elecciones pues con una coalición de partidos, pues gente de Podemos, gente de izquierda, de Compromís también. Compromís también era, sí, se integró. Compromís. Y yo, de todos estos partidos nuevos que salen, que es, podríamos decir, la izquierda del PSOE,
Lo que me sabe mal es la desaparición de Izquierda Unida. Izquierda Unida era un partido que tenía unas bases, tenía unos afiliados, tenía unos líderes y pues Podemos lo fagocitó un poco, ¿no? Y desapareció. Claro, es que era el mismo nicho, era el mismo... Dentro de Podemos. Y ahora Alberto Garzón, que fue el último secretario general de Izquierda Unida, que estaba dentro de la coalición de Podemos, pues ahora también ha abandonado la política. Eso me sabe mal. Me gustaría más que Yolanda Díaz, que supongo que ya era del Partido Comunista, en principio, no sé si había estado dentro de Izquierda Unida, pues que volviera, ¿no? Esa Izquierda Unida de la izquierda del PSOE, ese partido que estaba consolidado ahí con sus líderes y con Llamazares, y había gente realmente... Sí, eran los típicos de siempre, vaya. Claro. Pero bueno, yo creo que Yolanda pues ha hecho ese partido, se entiéndeme, con Pedro Sánchez, es necesaria esa representación parlamentaria también, pues para poder aglutinar esas fuerzas de izquierdas. Y Yolanda es un poco el contrapeso de izquierda de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, pues nosotros el PSOE, pues hay ahí unas tendencias de centro-izquierda a veces, hay gente un poquito más... Ok, es verdad que Pedro Sánchez era la parte más izquierda de PSOE. Exacto. Y al igual que la imagen de Yolanda también es un poco más centrada, que a lo mejor Yone Belarra dentro de la izquierda es como más... Lo de Yone Belarra y lo de Irene me parece una estos locura. días un espectáculo bochornoso, te lo digo de verdad, es que es un enfado de niños de colegio, venga hombre. Sí, se les fue de la cabeza totalmente. Sí. Vale. Ahora cambiamos un poquito, ¿no? Sí. Te queríamos preguntar, el otro día hicimos una encuesta en el canal. Una encuesta por Instagram, que evidentemente nos contestó pues la gente de aquí. Vamos a traer a Charo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, no voté yo, pues. Dijimos de manera Bueno, no lo subliminal, lo dejamos caer. dijimos. Digo, ¿Qué le preguntarías si tuviese la oportunidad y tal? Bueno, y la gente reaccionó bien. Bueno, nos hicieron preguntas. Nos hicieron preguntitas. Pues bien. Y las vamos a hacer. Tú también, bueno, has tenido alguna pregunta, ya sabrás por dónde irá, La pero ganadora, también. claro, tenemos una pregunta ganadora que es la que te vamos a hacer. Para que tú también expliques, porque se ha habido mucho revuelo durante todo este tiempo, y también esta sección pues la he dedicado un poquito más a la gente de Benicarló. Claro. Yo estoy a gusto, o sea que os puedo hablar de cualquier cosa. ¿No? Venga. A ver, Pues vamos a aprovechamos. preguntamos la primera. La primera, Disparar, ¿no? disparar. La primera, Sí, la primera. pregunta. Tema piscina en Benicarló. Sí. Exponnos un poquito. Claro, ¿qué sucedió? Pero al final la gente sabe que se ha cerrado, pero la mayoría de gente no sabe por qué. Sí, es muy fácil. La piscina no estaba cerrada porque la alcaldesa no quería abrirla. La piscina se cerró cuando la pandemia, el decreto de alarma del año 2020, del 14 de marzo del 2020, que es el decreto ese, habla del cierre de las instalaciones deportivas como las piscinas. Entonces, la piscina se cerró en ese momento por un decreto de Pedro Sánchez. O sea, Ojo, fue Pedro Sánchez el que No nos fue cerró la Charo Miralles, piscina. fue Pedro Sánchez. Hostia. no, se cerró por el decreto de alarma. Y cuando en el mes de junio se levantaron pues las medidas y ya se podían abrir las piscinas, nosotros le decimos a la empresa FCC, que era la que la gestionaba, porque la piscina no era gestión directa del ayuntamiento, la piscina la llevaba una empresa, que era FCC la última, ¿vale? Que los 22 trabajadores que trabajaban en la piscina no eran del ayuntamiento, eran de esa empresa. Esas empresas tienen que tener una concesión administrativa y presentarse a unos concursos públicos. Bueno, pues en ese caso, cuando nosotros en el mes de junio le decimos a FCC que abra la piscina, FCC nos reclama unas inversiones. Porque en esa piscina, desde que se abrió hasta el año 2020, no se había invertido nada. Pues ni en las baldosas de los vestuarios, ni se habían cambiado pues unos... generadores, ni se había cambiado el sistema de calentamiento del agua, o sea, allí había unas inversiones a realizar. Entonces dice FCC, hombre, pues ahora que hemos cerrado la piscina y ahora que tú quieres que yo la vuelva a abrir, tienes que hacer estas inversiones. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos que invertir dinero público del ayuntamiento para una empresa que no tenía un contrato legal. ¿Por qué? Porque cuando en el 2008 FCC cogió la piscina, se le hizo un contrato que tenía fecha de inicio pero no tenía fecha de finalización. Y eso era un contrato nulo de pleno derecho, según dijo el claro, no se hizo una licitación, ¿no? Para poder dar la concesión. Se hizo una licitación, o sea, como muy express, se le pero... hizo un contrato muy a la ligera, un contrato mal hecho se le hizo. ¿Por qué? Porque ese contrato se pensaban que sería provisional, claro, y que el Partido Popular en aquel momento lo sacaría a licitación y que entonces ya sería un contrato pues a largo plazo. Pero eso no se hizo, con lo cual nosotros, esa empresa que llevaba la piscina no tenía un contrato legal
Con lo cual, los abogados del ayuntamiento, tanto los internos como los externos, dijeron: no podéis invertir dinero y continuar teniendo ahí a un licitador que no tiene contrato. Y entonces, a mí me acuerdo perfectamente de las palabras de los abogados: Charo, que te devuelvan las llaves y a licitación. La licitación es sácalo lo más rápidamente posible, y que entonces la empresa que coja la gestión de esa piscina, pues ya la lleve legalmente. Entonces nosotros, con el expediente de la piscina, es un expediente largo y es un expediente... Sí. Desde los 2008, que estaba Pérez Ollo de concejal de deportes y Marcelino de alcalde, ellos no lo sacaron a licitación. Se fueron al 2015, que llegué yo, y esta piscina continuaba FCC con ese contrato. Y ellos ya querían sacarlo a licitación con un nuevo contrato. En el 2020, nosotros también estuvimos 4 años hasta el 2. Claro. Pero en el 2020, cuando me dicen cierra la piscina y a licitación, con lo que teníamos, lo sacamos. O sea, nosotros la primera licitación era con lo que teníamos. ¿Qué teníamos? Pues que el licitador, la persona que llevara la piscina, tenía que hacer unas obras, tenía que hacer toda la modernización de las instalaciones de la piscina, claro, construir un gimnasio, porque la carpa esa se tenía que quitar. Claro. De hecho, el primer licitador lo tenía que haber hecho y no lo hizo. Ya ves la banqueta esa, ¿no? La carpa es que claro, ahí hubo una normativa que al final se actualizó, claro, y no se quedó desfasado. Entonces, la inversión era de muchísimo dinero, a riesgo y ventura del que llevara la piscina. ¿Quién se presentó en esa licitación? Nadie. Quedó desierta. La primera licitación... Pero es una inversión fuerte, claro. ¿Vale? Porque era una inversión a riesgo y ventura del licitador. No se presentó nadie. Pero nosotros en aquel momento lo que queríamos era sacarlo rápido para ver si podíamos abrir la piscina cuanto antes. Vale, ese es el primer caso. Yo desde que cerré la piscina hasta que me fui, todos los días he hablado de la piscina, claro, en el ayuntamiento, y he tenido reuniones. Todos los días de mi vida. Vale, ¿qué hicimos? Bueno, pues entonces fuimos a partir de ahí, que se quedó desierto, fuimos a ver piscinas en otros sitios, a ver cómo las gestionaban, si podía ser una gestión directa, si no podía ser una gestión directa, a ver cómo lo hacían. Entonces, una piscina es una instalación deportiva cara, que vale dinero, con lo cual el ayuntamiento tiene que poner dinero. Y el que tenga que hacer las obras, como eran unas obras costosas, pues el ayuntamiento también tenía que poner dinero para las obras. Segunda licitación, ¿cómo lo sacamos? Diciendo que el ayuntamiento pagará 1 millón de euros para las obras. O sea, en lugar de que el que haga las obras tenía que invertir 3 millones, o el ayuntamiento pondrá 1 millón, que lo teníamos, ¿eh? Y 150.000 euros al año para la gestión. O sea, que cada año, de todos los usuarios que allí paguen lo que sea, el ayuntamiento pondrá 150.000 euros. O sea que la segunda licitación era mucho más favorable para el licitador. Claro. Dijimos, los que quieran, bueno, pues pensábamos que vendrían 6 licitadores. Porque llamaban, porque hablaban con el técnico de deportes, porque tal. Pues se presentó 1. En esas condiciones que te digo, se presentó 1, que era la empresa Aquasport de Villarreal. ¿Vale? Se presentan y se les adjudica provisionalmente. Se hacen las mesas de contratación, vale. Y cuando se lo adjudicamos provisionalmente, luego hay un periodo donde esa empresa tiene que presentar otros documentos, que no los llegó a presentar nunca. ¿Por qué? Porque la inversión que tenía que hacer, ellos no habían ido al banco a que les financiaran esas obras. Y cuando fueron, les dijeron que no. Con lo cual, esa empresa que no presentó la documentación y que eran licitadores provisionales, el ayuntamiento les puso una multa de 114.000 euros, porque lo marca la ley, que ahora está en el juzgado, porque ellos no quieren pagarla. Segunda licitación fallida, ¿vale? O sea, que no hemos hecho nada en la piscina. ¿Todo eso qué pasa? Que el ayuntamiento no es rápido, es lento. O sea, la segunda licitación que ya tenía, si nos hubiera salido bien la segunda licitación, estarían hechas las obras y estarían daban. Pero salió mal porque solamente se presentó 1 y no presentó la documentación. Entonces, ¿qué nos planteamos? Pues oye, vamos a pagar nosotros las obras. Claro. Contratamos a la consultora de Barcelona y dijo, claro, es que el problema de vuestra piscina son las obras, la inversión que se tiene que hacer. ¿Cómo se recupera esa inversión? No queda otra que hacerla tú y ya está. No queda otra de que el ayuntamiento pague las obras, claro, y que entonces luego tú tendrás una piscina nueva que cualquiera querrá llevarla. Incluso
incluso el ayuntamiento tendrá que poner dinero para la gestión, porque siempre son deficitarias. ¿Por qué? Porque la piscina está abierta desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, el día de Navidad, el día de Año Nuevo. Es más un servicio público que un negocio. Es un servicio público que tiene que tener muchísimos empleados, porque desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, que la gente quiere ir a nadar, porque se le acopla, no sé, pues necesitas muchos trabajadores, y es una instalación cara, no es el pabellón, que tú a las 10 de la noche o a las 8 de la tarde, cuando acaban, le dices al entrenador del básquet o de quien sea que apague las luces y en paz. La piscina tiene un mantenimiento. Que debe ser constante, no es... Claro. Gasta mucha luz. Sí. Bueno, pues ahora se pondrán unas placas solares, se cambiará el sistema de calefacción del agua por aerotermia, se cambiarán los vestuarios, pues se hará una modernización que vale dinero para que el mantenimiento de esa piscina sea lo más barato posible. Las instalaciones se hacen viejas y ahí no se había invertido nada. Claro, la piscina tuvo un desgaste para mi gobierno, porque yo a la gente le podía explicar esto que estoy explicando ahora a vosotros, pero la gente lo que decía es que la piscina estaba cerrada y que el PP estaba abierta. Iban los del PP, que eran los causantes de ese cierre de la piscina, a hacer ruedas de prensa allí todos los días a decirles que la piscina estaba cerrada. Y te digo más, el club de natación, que hablamos muchísimas veces nosotros con el club de natación, porque eran pues un club deportivo que salía perjudicado. También salían los usuarios que van a nadar porque les duele la espalda, o porque hay una prescripción médica. Pero el club de natación lo que quería, como hay un mantenimiento del agua, porque el agua es una piscina enorme, y si no mantenemos el agua, el gasto no serán 2 millones de euros, serán mucho más. Menos mal que hay un mantenimiento del agua caliente a una temperatura de mantenimiento y que todos los días están allí analizando el agua, porque eso, el vaso del agua de la piscina... Si se abandona. Claro, digo, como esté cerrado y habrá ranas. La tapeta verdita esta. Muy bien, nenúfares. Entonces sí que ya. Palafitos ahí. Tienes que hacer nueva. Con lo cual, en ese tema, el club de natación lo que quería era ir a nadar. Y ahí tuvimos, yo tengo que explicarlo y no sé si lo he dicho muchas veces, discrepancias dentro del equipo de gobierno. O sea, había concejales que querían que sí que les diéramos al club de natación la llave para que fueran a nadar. Y yo era partidaria de que no. Por un motivo, y al final del tiempo me dio la razón a mí. El motivo era que no podíamos poner en marcha la piscina, porque ahí había 22 trabajadores de la empresa FCC, que FCC los tiró a la calle sin ningún tipo de cobertura, que... La carta que tenían de FCC es que la gestión era directa del ayuntamiento. Eso era mentira, la piscina estaba cerrada. Si nosotros hubiéramos permitido que esa piscina se abriera por parte del club de natación o de lo que sea, allí hubiera habido inmediatamente un notario que hubiera levantado la acta diciendo que la piscina estaba en funcionamiento. Y la indemnización a los trabajadores, que la ha pagado FCC, esa indemnización que los trabajadores reclamaban por un despido, de que dejaron de trabajar para una empresa, al final se lo hubiera reclamado al ayuntamiento. Y estamos hablando de muchísimo dinero. Y que además, pues, la piscina estaba cerrada y ahí no podemos hablar de que ahí vaya a nadar un club que después también cobrará a sus socios o cobrará a sus asociados y que allí no pasará nada. La responsabilidad de un gobernante que firma el papel es muy grande. La gente no se da cuenta a veces en la política la responsabilidad que asumes de tu patrimonio, de tu familia, de tu honor y de absolutamente de todo. Y la salud mental y física, por supuesto. Y a lo mejor, como alternativa, lo que se comentó también es que FCC, después del COVID, propuso, creo que eran 200 y pico mil euros para... Y decían ellos, nos dais 250.000 euros o así, dejamos acondicionada la piscina como para estar en funcionamiento y a lo mejor por packs o por bloques poder ir haciendo la licitación, las obras que requería, toda la burocracia, lo que sea. ¿Podría haber sido a lo mejor alguna solución para que no se quedasen en la calle las 30 personas, claro, que la piscina podríase haber estado abierta? Esos 300.000 euros también se tendrían que licitar a través de un proyecto. O sea, no es un contrato menor. Claro. Esos 300.000 euros tú los tienes que sacar a licitación para hacer una obra, con lo cual necesitas hacer un proyecto y hacer una obra. Y encima tú lo adecuas y luego le dices a FCC, vuelve a abrir la puerta, cuando esa empresa no tiene contrato. A nosotros técnicamente nos aconsejaron de que no, de que eso era imposible. No sé si en aquel momento pues nos hubiéramos podido plantear hacer esa inversión solo de 300.000, que después no fueron 300.000, Ferran. Luego la inversión se ha convertido en más, porque al final lo que queremos es que esa piscina tenga todas las condiciones que la ley a día de hoy
te exige, ¿no? Porque no es lo mismo cuando se abre la piscina en la 98, Claro, creo que fue, ha cambiado mucho. que ahora. O sea, la normativa es distinta y esa piscina, pues como te digo, pues necesita unas placas solares, necesita Sí. reducir el gasto de gasoil que se gasta allí todos los días, de luz, de vestuarios. Ahora, por ejemplo, cuando iba una niña con el papá, no podía entrar en el vestuario de hombres y el papá no podía entrar en el vestuario de mujeres. Eso también se contemplaba en las obras que se tenían que hacer. Vale. No, fueron 300.000 en aquel momento porque ellos dijeron que eran 300.000, pero esas 300.000 también se tenían que sacar a licitación y hacerlos con proyecto para luego continuar con un contrato nulo de pleno derecho que hubiéramos ¿Se podido podría haber sacar hecho a lo licitación. mejor algún tipo de contrato provisional o alguna cosa para poder ir haciéndola como progresiva? Los contratos provisionales sé. en la ley de contratos no está contemplado. Son o contratos menores porque son de 15.000 euros más IVA, o contratos que han de cumplir los requisitos de que se haga públicos y que se puedan presentar cualquier empresa. La ley de contratos del sector público es realmente Sí. dura y difícil, incluso para los pueblos pequeños que se quejan mucho de que a veces, y para los pueblos nuestros, que es un pueblo mediano, pues también. La piscina, ¿eso tuvo un coste político? Sí, pero ahora, ¿qué pasó? Mira, promesas electorales. Las promesas electorales fueron muchas. Y ahora se dieron cuenta cuando llegaron al ayuntamiento que los técnicos le dijeron, no, aquí el expediente ya está Claro, hecho. había quien decía que él iba con las llaves presencialmente, se personaba en la El día que piscina, tal, clac, se clac. abriría. Chicos, Que la agua estaba piscina, calentita. piscina. Que la agua estaba calentita. Y mientras la gente estaba dentro se hacían las obras. La agua está estaba calenta. calenteta. Sí, que ahora los cascos Todavía me acuerdo. Sí, l'aigua està calenteta, és veritat que és l'aigua està calenteta. Bona Perquè té que pregunta. estar calenteta l'aigua, Claro, perquè sí, sí. és un Sí, sí. manteniment. Realmente. Pero es verdad que esa piscina, si los procesos licitatorios hubieran salido bien, hubiera estado abierta. Tuvimos mala suerte con el segundo, porque teníamos muy claro. Sí. Pues vale. Pero ahora, ¿qué han hecho los que han llegado? Tanto hablar, tanto hablar. No, han seguido al pie de la letra nuestra hoja de ruta. ¿Y qué crees que va a pasar ahora con eso? Entonces, ahora te explico. Resulta que el expediente estaba completo. Ya teníamos, o sea, todas las reuniones que habíamos hecho con los técnicos y con abogados y con consultoras y con todo, nos decían, sacad un procedimiento para que se haga el proyecto y la obra. La misma empresa que haga el proyecto y la obra. Ese pliego de condiciones técnicas, esto ya estaba hecho cuando llegaron, ¿no? Con lo cual, ¿qué tuvieron que hacer? Sacarlo a licitación y ahora se ha adjudicado a una empresa, me han dicho. Pero se ha adjudicado el proyecto y la obra. Claro, todo. Cuidado. La gente dice, ¿van a abrir la piscina? Bueno, ¿ahora qué falta? Falta la gestión. O sea, ¿puede ser que la piscina estén acabadas las obras? Porque ahora tenemos una empresa que hará Que trabaje, el ¿no? proyecto primero, que según el pliego son 3 meses y luego las obras. Y que cuando estén acabadas las obras la piscina continúe cerrada. Sí que puede ser. Sí. ¿Por qué? Porque aquí ahora hay que sacar una licitación de la gestión. Y eso sí que no lo dejamos hecho nosotros. Estábamos estudiando cómo lo hacíamos. O sea, ahora, cuando estén acabadas las obras, tenemos que tener una empresa que contrate a unos trabajadores, que tenga una programación atractiva para que la gente de Benicarló vaya a la piscina, que hable con el club de natación para que les deje unas condiciones pues positivas para el club, Favorable, sí. favorables, pero se tiene que abrir, tener un sistema informático para la gente que quiera. No, yo quiero ir 3 días a la semana a Aquagym, quiero ir a fitness al gimnasio y quiero ir a no sé qué. Pues eso, tiene que haber una programación semanal o anual de que puedan ir bebés, personas mayores, personas que van por temas médicos, personas que entrenan y que compiten a nivel nacional y provincial. Todo eso se tiene que encajar. Y a día de hoy el ayuntamiento, ni el departamento de deportes, ni el departamento de tesorería están preparados para tener una gestión directa de la piscina. Vale. Con lo cual, Este se era el tiene tema. que externalizar ¿el qué? La gestión. La gestión, sí, sí. Y eso sí que está para hacer. O sea, lo que estaba hecho, ¿qué era? El proyecto de las obras y los pliegos de prescripciones técnicas, ¿vale? Ya lo han adjudicado. Pero ahora tienen que trabajar muchísimo para que el día que estén acabadas las obras pueda entrar una empresa ahí Y gestionarlo. Y abrir las llaves. Vale. Ok, vale. Tema piscina, resuelto. Ya está. habéis entendido? Arreglado. Me Sí, explico sí, bien. sí. Yo no estaba muy puesto en el tema, la verdad. No, sí, ya. O sea, al final es que nadie sabe Pero realmente. mucha gente Sí, sí. pregunta de tal, no sé qué. Venga.
Sí, la verdad. A todo esto, ¿tú crees que puede ser, o sea, ya como personalizando y haciendo el símil, que en cada carpeta, ya sea un gobierno autonómico, local o a nivel nacional, estatal, ¿tú crees que cada ministro o concejal o tal es solo una cabeza visible o realmente es quien gestiona eso? ¿Gestiona realmente el presidente del gobierno lo que se toca en esa carpeta? ¿Realmente son sus asesores? ¿Es el cabeza visible o solo...? Se requiere que, por ejemplo, el ministro Claro. de deportes sea un atleta, sea alguien que sepa de deporte. No, por o ejemplo, puede el de, ser el de sanidad. o Por de ejemplo, era profesor de filosofía o algo así, o sea, no era realmente un gestor de médico. O sea, él realmente yo os eran hablo votos. a nivel local e incluso también a nivel autonómico Claro, y será- nacional. A ver, la persona, el político, es el que toma las decisiones, quiero decir, es el que firma. Los técnicos son los que te ayudan a llevar a cabo esa decisión. Si me entendéis. O sea, Ya. el político, en la cabeza visible siempre es el presidente del gobierno y el alcalde, que es el responsable, porque yo a veces era responsable de cosas que ni me había enterado que habían ocurrido. Claro, y claro, eso, evidentemente eso es le el pasa a cargo. todo el mundo. O sea, a veces aquí me montaba en un lío, es que allí no sé qué pasa, y entonces llamabas al concejal y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿No? Porque para que el concejal realmente, porque no puedes estar pendiente absolutamente de todo. No, ¿no? claro. Entonces Sí. llamabas al concejal te explicaba qué es lo que había pasado. Es cuando tú te enterabas, pero de momento a ti Claro. ya te la había... Ya te ha caído, ya, es que es así. te ha caído. Claro, al final esto es para eso, sí, sí. Te ha Entonces, caído el lío. Pero el concejal o el alcalde es el que toma la decisión política. Por ejemplo, en un presupuesto, el presupuesto lo hacen los políticos. Tú decides dónde tienes que gastarte el dinero. Tú dices, este año vamos a apostar por el turismo, por ejemplo. Entonces vamos a poner, si el año pasado invertimos 300.000 euros en esto, pues este año vamos Vale. a la señalización turística, que también es nuestra. O sea, que te confundes, Edusi. Apostar ahí, vamos a poner 500.000 más porque queremos hacer ahí una señalización Vale. turística o unas campañas turísticas que nos sitúen en Alemania y en Bélgica y en Italia y en todos los sitios. Es el político el que decide hacer eso. Luego son los técnicos los que te ayudan a poder claro, a llevarlo a cabo, claro. Pero es el político. Entonces, ¿los políticos hace falta que sean personas especialistas en urbanismo? No. Los políticos lo que hace falta es que tengan criterio y poder de decisión, ¿vale? Vale. Que sean personas formadas. Vale, Que sí. sean personas formadas, personas coherentes y personas que entiendan cómo funciona una administración, ya sea estatal, local o provincial. Pero no hace falta que sean expertas. Siempre tiene que ser un concejal de deportes alguien que sea licenciado en educación física. Pues no. Ahí quiero ir. Claro. No. Tiene que ser un escritor siempre el ministro de Cultura o el concejal de Cultura. Pues no. O sea, cuando tú conformas un gobierno, de Ya. hecho, yo he conformado 2 gobiernos. El primero, que era en coalición, nos sentamos con Compromís y nos repartimos las concejalías. carteras, muy bien, Claro, concejalías. las concejalías las repartimos. Claro. Ellos había unas concejalías que las querían, pues servicios sociales, cultura, medio ambiente, esas eran en la negociación, esas eran innegociables, que las querían ellos. Claro, eso también es Y ideológico. luego, pues hay otras concejalías muy de gestión que son poco visibles, ¿me entendéis? Concejalías que no son de rueda de prensa diaria, o sea, hay concejalías como la de cultura o la de fiestas, que sí que tienes muchas cosas que anunciar continuamente y que son más visibles para el concejal, el responsable del área, pero hay concejalías como contratación, concejalías como Hacienda, concejalías de áreas de gestión, patrimonio, que esas son concejalías que no son visibles, ¿no? Ya. ¿Por qué? Pues porque son duras, son concejalías duras, de mucha gestión. El concejal de Hacienda pues se lleva todos los palos, Claro. pero no puede presumir de muchas cosas, no sé cómo Claro, decirte, claro, sí, porque sí, al sí. fin y al No es cabo, lustroso al final. Si se pone mucho dinero en turismo, pues quien saldrá será la concejal de turismo, Claro. diciendo, Si este se hace- año apostamos por el turismo. Claro, digo que si se hace bien esa parte, es como que todo va bien. Claro. No va mal, ya está. Claro. Entonces eso tampoco es muy... Y bueno, lo que me preguntabais de que si fuera una persona, yo creo Sí. que no. Lo que ¿No? tiene que tener un político, un concejal, y lo que quieren los técnicos, porque los departamentos están formados por técnicos, los departamentos del ayuntamiento, el departamento de turismo, pues hay 2 técnicos de turismo, 2 informadores Claro. de la oficina, pues hay una serie de personas que son los que llevan la parte técnica Claro. y que ejecutan lo que el político Y a lo mejor les quiere. pueden, asesores y tal, les pueden aconsejar, Exacto. sobre todo el tema O de buscas, ministerios. empresas externas que te puedan ayudar en la decisión.
El departamento de urbanismo, yo no soy ni arquitecta, No, claro. ni jurídica especialista en urbanismo, ni aparejador, ni en el departamento de urbanismo de Benicarló teníamos ahora al final 3 arquitectos, 2 aparejadores, una técnica de gestión, un técnico jurídico de urbanismo, y luego teníamos pues los administrativos, que también se dividían en jefes de negociado y administrativos y auxiliares administrativos. Quiero decir que todo ese departamento, igual que en servicios sociales, pues hay muchísimo personal que gestiona toda el área de servicios sociales, que son los que realmente son los especialistas, son los que están formados y que han entrado para trabajar en esas áreas. Los políticos, lo que quieren los técnicos es que los políticos tengamos criterio y poder de decisión. No hay peor que un concejal o un político que diga: yo pensaré, ya lo veremos, ya lo decidiremos. No, o sea, tú que tenga las órdenes claras de lo que ve. Y siempre la culpa de lo que ocurre en un ayuntamiento o en un departamento siempre la tenemos los políticos. Porque los técnicos están bajo las órdenes de los políticos. Claro, al final la cabeza visible, sí, claro, es el que firma. Bueno, la cabeza visible y el que firma. Sí, y el yo que dice, yo creo... No firman informes, pero la decisión, el decreto lo firma el político, el decreto. Que salga algo adelante es vuestro. Sí, yo lo que pensaba, no sé si vosotros también, es que al final tú llevas una lista política, ya sea, bueno, lo que se puede extrapolar a un estado, vaya. Llevas una lista política con una serie de gentes que sabes que te va a llevar votos, ya sea políticamente, porque lo han hecho bien aquí, lo han hecho bien allá, son muy queridos o tienen buena imagen y tienes que colocarlos, y al final también muchas veces los ascensos y estas cosas, también tienes que premiar ciertas cosas, ciertos logros políticos, dando carteras o ministerios, y ya luego detrás tienen sus gabinetes de expertos, de asesores. Entonces yo creo que es más un tema de tengo que colocar a esta gente porque méritos políticos, lo que sea. Y ya luego la gestión realmente no es tanto de en la pandemia de Salvadorilla, en de este tema el ministro de tal o el concejal de esto. Entonces mi idea siempre, yo he pensado que es eso, lo que realmente... Bueno, en parte tienes razón, Ferran. Es claro, verdad la política es como que es. dentro de los partidos políticos hay mucha política. Claro, es que al final es eso, sí. Dentro de los partidos políticos es verdad que hay gente que sabe moverse muy bien para que siempre sea el que vaya a las listas, ¿no? Claro, muy bien. Y luego, sí, es verdad, o sea, dentro de los partidos políticos. Y luego, a nivel, claro, ministerial, pues yo no sé cómo Pedro Sánchez cómo lo hace, ¿no? Claro. Supongo que también pues hay unas cuotas de los que han sido presidentes de las autonomías, ¿no? Claro. Que tienen cierto... Claro, y luego también a veces entra en un gobierno gente que son pues catedrático de la Universidad de Sevilla, especialista en no sé qué, que le dan una cartera ministerial. O, por ejemplo, ahora tenemos una ministra valenciana, que es amiga mía, y presumo de ello, que es Diana Morán. Diana Morán es ingeniera de telecomunicaciones, fue alcaldesa de Gandía, y ahora es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que se ha nombrado ahora también. Eso está muy bien. Sí, Diana Morán, pues sí que es verdad un poco... Ella es una persona muy preparada y es muy buena, pero era la cuota valenciana del gobierno de Pedro Sánchez, no nos olvidemos. O sea, esas cosas que tú estabas insinuando, de que a veces pues son cuotas o son agradecimientos o lo que sea, pues eso existe. En el gobierno central habrá otros criterios que no sé cuáles seguirán. Claro. Pero a nivel local eso por supuesto que no, es así. A nivel autonómico también es así, porque es verdad que, como te digo, hay gente que sabe moverse muy bien dentro de, no, y a lo mejor locales, de los laberintos de los partidos políticos. Yo sé que esta gente me va a traer votos, los pongo en mi lista y al final al de la lista le tienes que dar sus concejalías. Entonces es que es así, funciona así. Es que bueno, al final, si esa persona realmente no es la que tiene un técnico detrás, tampoco es... Ya, es lo que digo. De una manera, tú no depende mejor votos o agradeces ciertas cosas poniendo a una persona tal, pero luego el que te trabaja y tal son gente preparada, gente especializada en... ¿no? ¿Qué preguntas había más de que me habían hecho los ciudadanos? Otra. A ver. La del... Esta, ¿no? Sí. No sé, lleva mucho rato. Pues bueno, sí. Boulevard. El Boulevard, muy bien, de la antigua Nacional. Objetivo que tenía... Claro, pero eso empezó muy pronto a cerrarse toda la calle y tal, y hasta que empezaron las obras y que se haya ido haciendo, pues, vemos que muy lento todo. Ese es otro tema que... Vamos a ver, el Boulevard, nosotros recepcionamos la Nacional 340 en época del PP. Aquí vino Moragues, no me acuerdo cómo se llamaba de nombre, pero era el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, que era, creo que se llamaba Moragues, sí. O sea... que la carretera antigua Nacional 340
a su paso por Peñíscola, Benicarló y Vinaròs, tenía que revertir a los ayuntamientos, eso era una cosa antigua que yo heredé ya. ¿Por qué? Porque se hizo la nueva variante. En el momento en que se hace una nueva carretera, que esa nueva carretera, que es la actual Nacional 340, esa carretera costó mucho porque hubo muchas alegaciones de los vecinos, el trazado pues no estaba muy claro y tal. Pero una vez se hace la nueva carretera, que yo cuando llegué al gobierno vino Ana Pastor, que era la ministra de Fomento del Partido Popular, se inauguró la nueva carretera. Los ayuntamientos habían hecho antes mociones, los 3 ayuntamientos, para que la antigua carretera revertiera la titularidad al ayuntamiento. Y eso, cuando estaba Marcelino, yo me acuerdo que votamos a favor y todo el mundo estaba de acuerdo en que la carretera revertiera. Claro, eso es como si dijéramos una reversión envenenada, ¿no? Porque Vinaròs todavía no la tiene revertida y ahora ha podido exigir al ministerio que le hagan las obras. Pero Benicarló, que ya había pedido esa reversión, pues en la época de Marcelino Domingo y tal, yo cuando entré al gobierno, creo que era en el año 2016, bueno, no sé si era, bueno, se puede buscar, en el 2014 o el 2016 vino el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana y yo firmé la recepción, con lo cual esa carretera ya es del ayuntamiento. La finca tenía muchos miles de metros cuadrados, o sea, en ese momento esa carretera ya no es del ministerio, es nuestra. Habíamos ido a reunirnos con el jefe de carreteras de la demarcación en Valencia muchas veces, el alcalde de Vinaròs y yo. Es nuestra. Y eso se convierte en una vía urbana, porque esa carretera es nuestra. Ya no es una carretera nacional, es municipal. Con todo lo que ello acarrea. En teoría, el ministerio nos hubiera tenido que dar dinero para arreglarla y todo, pero dijo que eso, el decreto se había eliminado y que no correspondía. Entonces, ¿qué se decide por parte del ayuntamiento? Se decide convertir esa carretera en bulevar. ¿Por qué? Porque había habido muertos en esa carretera y el último había sido una niña de 16 años que esperaba el autobús en la gasolinera BP y otra niña herida. Entonces, a mí los proyectos no los hago yo, los hacen los técnicos. Los técnicos dicen, pues la solución, igual que la Generalitat. Esa carretera, ni en una legislatura, ni en 2, ni en 10 de legislaturas, se convierten, los 7 kilómetros que Benicarló tiene de carretera, se convierten en bulevar. Porque eso era la primera parte de la primera fase. La primera parte de la primera fase, que es la zona urbana. Entonces, lo que hicieron los técnicos un proyecto de estrechar para que la velocidad fuera menor, la velocidad que fuera igual que una vía normal y corriente de Benicarló, y unas rotondas, y prohibir la circulación de camiones, exceptuando los que vayan a esas empresas de allí. Pero que los camiones por aquí no circularan, que los camiones por la parte de arriba y que fueran del polígono a la autopista por la Nacional 340 nueva. Bueno, pues hubo polémica porque se adjudicó las obras a la empresa Binaria. Además, lo digo con mayúsculas y con letrero luminoso. Binaria. Y esa empresa ha sido un desastre, también estamos en el juzgado. O sea, abandonó las obras cuando quiso, el jefe de obra se llevaba mal con la arquitecta municipal, insultaba a la arquitecta municipal y a la ITOP, a la ingeniera técnica de obra pública. Desaparecían de la obra cuando querían, no sabían por qué no continuaban las obras. Iban lentos, no cumplían con el plan trazado de las obras, con el plan que habían presentado. Al final les tuvimos que rescindir el contrato. Vale. Rescindir un contrato público no es fácil, porque en mi casa si un albañil no cumple hoy le digo mañana no vengas, pero rescindir un contrato público no es fácil. Para rescindir un contrato público tienes que darle audiencia, tienes que tener todos unos informes de la técnica de contratación, de la arquitecta, del interventor, absolutamente de todo, para que no te puedan coger. Claro. Y claro, una vez rescindimos el contrato, pues buscamos otra empresa, porque no podía adjudicarse la segunda. Tuvimos que volver a sacar la licitación. Entonces eso retrasa las obras. Antes, claro. Las obras molestan y realmente, pues, ese es el problema. Que la carretera es estrecha porque a mayor anchura, más velocidad. Y lo que queremos es menos velocidad. De hecho, el proyecto que ha presentado el Ministerio para Vinaròs, los carriles son de 2,80, me han dicho. Es que allí es verdad que hay 50, está limitado a 50 y realmente tú ves la carretera y dices que podría ir a 70. Sí, es eso. Pues ahora está 30. Claro. Sí, pero bueno, eso se irá acabando, se irá ajardinando y todo, cuando se vayan urbanizando los sectores que están al lado de la carretera.
Vale. cuando se vayan urbanizando, y luego todo el carril bici hasta Vinaroz, pues que lo vayan haciendo con subvenciones de donde sea. Oye, claro, vosotros en un ayuntamiento, por ejemplo, ¿hacéis lo que queréis realmente o tenéis unas instrucciones claras de Madrid que os dicen tenéis que hacer este tipo Como de... partido, como sí, como partido. partido. Porque tú, O sea, tú tienes tú libertad. tienes que estar 100% de acuerdo mejor con el partido, con lo... No. tienes- El programa político que se presenta a las elecciones municipales es un programa nuestro, porque el partido te lanza un programa marco, Claro. de cómo tienen que ser las ciudades, ¿no? O cómo Pero es muy genérico. claro, pero es muy genérico. Claro. Tú ese programa marco que puedes tener, pues, como una introducción te va bien o como algo genérico, tú lo tienes que acoplar a lo que tú conoces de tu municipio, con lo cual tú tienes que hacer un programa de turismo, un programa de servicios sociales, dónde estamos, dónde queremos ir, que es un programa de urbanismo local, a nivel local, un programa de fiestas, Vale, de sí. Al cultura. final cada uno lo gestiona como... Trabajas adaptándote a Nadie tu te ciudad. dice cómo tiene que ser. Y como para decir a lo mejor ahora mismo, poder hablar con... Tú sigues dentro del partido, claro. Yo soy afiliada. sí. Claro, afiliada y bueno, miembro de también, la- también miembro de la estuviste en la Diputación de Castellón, ¿no? En la última legislatura fui diputada provincial. ¿Y se hacen cosas allí o realmente es un órgano...? Sí, no. ¿Sí? La Diputación Provincial, sobre todo la Diputación es muy útil para los pueblos pequeños, Ya. para servicios mancomunados y para apoyar a pueblos pequeños que no tienen pues todos los departamentos técnicos que por ejemplo tenemos en Benicarló o en pueblos más Vale. grandes. En la provincia de Castellón además es una provincia que tiene 135 Sí, muchos municipios, pueblecillos. de los cuales solo 8 tienen más de 20.000 habitantes. Claro, 8 municipios de más de 20.000 habitantes y el resto de menos de 20.000 habitantes, con lo cual la Diputación tiene ahí un papel importantísimo Vale. Es que a veces... en ayudar a esos municipios pues que no tienen arquitecto municipal, que el secretario también va a veces a compartir. Muchas veces se Claro, desconoce un poco, ¿no? La sí, función y claro, y se dice, bueno, está ahí y se comenta que es como No. el Senado a lo mejor, que es una institución que se podría absorber por otras y no pasaría nada, pero es un gasto yo público. creo que la Diputación a nivel de apoyar a pueblos pequeños y eso Vale, es un papel funciona con fundamental. eso. Y Vale, luego vale. también la Diputación, el presupuesto de la Diputación, los ingresos vienen del Estado básicamente. Claro, sí. Y luego la Diputación también tiene unos papeles, gestión, por ejemplo, el IBI en Benicarló Sí, nos lo gestiona claro. la Diputación. Ah, vale. Es la que Vale, mantiene vale. los padrones municipales Vale. del IBI y la que nos cobra los recibos. Los recibos a veces, es que si lo veis, el recibo de la contribución por la Diputación Provincial. Y luego ese dinero va al ayuntamiento, pero la Diputación se queda también pues con un tanto por ciento Aparte. por Vale, gestionar vale. el IBI. O también nos gestiona en Benicarló el tema de nos cobra el IBI y el IAE, el impuesto de actividades económicas. Y también el consorcio de las basuras que está formado por todos los municipios del consorcio de la zona 1, que es el norte, pues la Diputación también se encarga de cobrar Vale. esos recibos del tratamiento de residuos, que está formado por la Generalitat, Diputación y todos los municipios consorciados, que ahora nos lo van a subir este año. Voy a ir cerrando ya un poquito, nada, ahora un poquito más personal, solo por eso, por acabar. Eres una figura pública, has sido una figura pública, te has sometido Sí, mucha a crítica. mucha crítica, se ha hablado mucho de ti, probablemente la persona que más se habla en el pueblo es del alcalde, Sí, en este caso de la alcaldesa. mucho. ¿Cómo se lleva eso? Muy mal. A nivel personal, O sea, dentro cada de uno lo casa, lleva de una con manera. tus Sí, compañeros. Mira, eso del que el alcalde ni siente ni padece, en ese caso la alcaldesa, eso es mentira. Lógicamente, yo si te digo que a mí lo que digan de mí me da igual, pues es Eres una falso. persona, eres una persona. Claro. Y bueno, pues lo he llevado mal en esta última época. O sea, yo creo que mi primera legislatura fue una legislatura cómoda. Yo soy una persona muy trabajadora, muy honesta, de muchas horas y muy exigente conmigo mismo, con lo cual eso me trae problemas conmigo y con los que tengo alrededor, yo lo reconozco. Pero yo siempre he sido así y la forma de ser es la que me ha dado las mayorías absolutas y la forma de hablar y la forma... al fin y al cabo yo no me escondo, siempre soy así, he sido siempre así en clase, he sido siempre así en el ayuntamiento y he sido siempre así en cualquier ámbito en el que he estado. En la primera legislatura, ya te digo, o sea, era una legislatura que gobernábamos en coalición y sin embargo yo considero que estuve mucho más cómoda. La segunda fue una legislatura ¿Sí? terrible. Pero al tener también todo tu Claro, mayoría al tener mayoría realmente... absoluta, pues parecería Claro, cómodo. que fuera cómodo, pero no fue así. Tuvimos muchos problemas en el tema de la pandemia y fue una legislatura muy difícil. Ya desde el principio, entramos en junio del 2019, la segunda legislatura, y en febrero del 2020 prácticamente, pues ya estábamos ahí liados con el COVID y
también tenemos residencias municipales, pues que también estábamos continuamente en contacto con salud pública y, bueno, muchos problemas. Y luego, pues a nivel interno, yo tengo que reconocer que yo también tuve problemas. Al final... De eso te quería preguntar. Al final, pues yo creo que ahí hubo pues una operación Claro, para contra quien, mí, ¿no? quien esté en lo un personal, poco en lo desorientado, personal. 4 regidores, en lo personal, ¿no? Claro. De 11, dimitieron pero 4 yo regidores. Creo que eso fue una operación, bueno, ahora no, desde la distancia, desde que has tenido tiempo de reflexionar y de ver las cosas desde la distancia y tal. Yo sí que creo que fue una operación perfectamente orquestada desde dentro y desde fuera. ¿Sí? Sí, ¿De dónde crees que ha podido ser la chispa no sé, el primer punto donde a lo mejor empezó un poco a haber alguna disidencia dentro del gobierno, que pudo haber algún tipo de... Yo pienso que... La piscina a lo mejor levantó alguna ampolla o otro tema. No, yo ya te digo, yo creo que fue una operación en contra de mí en lo personal, desde dentro y desde fuera. O sea, que las personas dentro del partido pues a veces no molestas a ciertos ámbitos del partido porque tienes mucho poder o porque consideran que puedes rivalizar con alguien. A veces también los procedimientos orgánicos pues tienen algo que ver. A veces los partidos somos muy democráticos, pero eso siempre crea una escisión dentro de los partidos, ¿no? Porque pues se presentan a secretario general pues más de una persona y dices, nosotros vamos a hacer primarias y qué guays que somos y vamos aquí, pero luego eso crea, ya te digo, hay rivalidades internas siempre. Hay rivalidades internas, entonces pues yo creo que por ahí, y luego pues también por parte de los partidos de la oposición. Lógicamente el Partido Popular es un partido con vocación de gobierno y yo ya llevaba 2 legislaturas y entonces pues ahí los partidos de la oposición pues también hicieron su trabajo, lógicamente. Yo pienso ahora desde la distancia que eso fue una operación orquestada contra mí, con lo cual yo me acuerdo perfectamente que dije, pero si yo tengo 65 años voy a cumplir, yo cumplí 65 en junio y mi intención es no volverme a presentar. Yo la verdad es que no quería estar aquí. Ni escalar ni nada. O sea, ¿te hubiese gustado a lo mejor llegar más arriba? No. Tú ya era vocación municipal. ¿Estás contenta? Sí, yo siempre digo que yo nunca me hubiera imaginado ser alcaldesa de Benicarló, la primera alcaldesa de Benicarló, la primera alcaldesa de la historia de Benicarló. Y que yo estoy muy satisfecha con lo que he hecho. Algunas cosas han salido mejor, otras cosas han salido peor, pero... Claro, terminas la legislatura, frenético al final, pospolítica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso de un político que lleva un montón de años, 8 en gobierno, caña todos los días, arriba, abajo, públicamente? Al final, eso es lo que decíamos, la política es adictiva también. Sí. ¿Cómo es ese proceso de ahora ya estás? Fuera de todo, claro, exacto, desintoxicación, porque es muy tóxico también. A ver, un político, yo siempre me ha gustado que los políticos no fueran de profesión político. Siempre los políticos tienen que tener su profesión. Porque estas personas que desde muy jóvenes entran en la política, yo no los critico, o sea, es una opción como otra y además es un trabajo intenso y duro, Pero a mí me gusta que las personas que yo he ido a buscar para formar una lista electoral que tengan su profesión. Y mi profesión era otra. Yo cuando hubiera acabado de ser alcaldesa, pues hubiera podido volver al instituto y perfectamente. Yo soy funcionaria de la Generalitat, lo he sido durante muchos años y tengo mi plaza en el Instituto Ramon Cid y de hecho volví una semana porque como me quería jubilar a los 65 años y me faltaba una semana, pues me dijeron, hombre, no te vale la pena hacer una jubilación. Si te quieres jubilar a los 65, espérate a cumplir los 65 y no te jubiles antes, que es como si te hubieras jubilado a los 60, claro, ¿no? Sí. Una jubilación voluntaria, una jubilación forzosa. Y entonces fui una semana. Pero cuando un político acaba su trabajo, o puede volver, su trabajo en la política, puede volver, o pues puede dedicarse a otras cosas. Lo que tú dices, hay gente que la nombran asesora de un grupo, hay gente que entra a formar parte del gabinete de alguien. O sea, no abandona del todo, ¿no? Claro. Hace otros trabajos. ¿Hubieras cambiado algo de todo esto? No. ¿Primer gobierno a lo mejor? No hubiera cambiado nada. No. Yo creo que la vida son experiencias y lo que vives te enseña, para bien o para mal. Muy bien.
Pues bueno, yo creo que hasta aquí. Pues sí. La verdad, me ha gustado mucho. Sí, la verdad es que si tuviésemos batería, tío, tiraba, ¿eh? Ya, Pero se nos han quedado cositas ya tiene comida. interesantes en la Y- recámara. Una comida, sí. Total. Ah, hostia, Pero pues. nada, Charo, muchas gracias por venir, la verdad. De verdad, vosotros, yo estoy muy a gusto y... Esperamos que sí, de verdad, al que final- haya sido así. Pues Pues nada, perfecto. Nada, hasta muy aquí. bien. Vamos a despedir el vídeo aquí. Otro día traeremos a más gente a lo mejor y nos ponemos aquí a hacer una tertulia política, igual que hicimos nosotros Pero la. no se descarta nada. Que hombre, se nos han quedado, vamos, temas de sobra. Lo de siempre, redes sociales por aquí abajo. Sí, los tenéis por aquí, seguidnos en todos lados, en Spotify vamos a subir también Sí, esto. porque en mucha gente lo YouTube. escucha por Spotify, ¿eh? Sí, la verdad es que subimos solo el audio ahí Y bien. y para hacer cosas, mucha gente lo escucha mientras hace cosas y tal, y lo llevas aquí. Y Esperamos perfecto. que os haya gustado. Charo, de nuevo, muchísimas gracias de A verdad por vosotros, venir. de Muchísimas, verdad. muchísimas gracias. Dejadnos por aquí vuestro like, suscribiros y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Un saludo. Adiós.